Bienvenidos a tu canal audio-libros-en-español. Una mente sin límites. Audiolibro completo en español. Nos ayudarías mucho dejando tu like y suscribiéndote, gracias. Empezamos con el audiolibro. Una mente sin límites, audiolibro completo en español. Escrito por Tacón Sojo, narrado por Gerardo Medina. Introducción. Tacón Sojo 1573-1645. Fue un prelado de la secta Rimsky del Zen muy recordado por su fuerza de carácter y agudo ingenio. Se desempeñó como jardinero, poeta, maestro de Tei. Autor prolífico, siendo una figura fundamental en la pintura y caligrafía zen. Se dice que Takuan trató de infundir el espíritu del zen en todos los aspectos de la vida que eran de su interés, encontrándose entre ellos la caligrafía, poesía, jardinería y las artes en general, incluyendo el de la espada. De los 3 ensayos considerados en esta traducción, 2 son cartas puro Shinjeroku, el misterioso registro de la sabiduría inamovible, escrito a Yakuin Menori, jefe de la escuela de esgrima Yakusin Kage y maestro de 2 generaciones de yogur. Necesita Yaki, anales de la espada, está ya escrito en Munenouri, o posiblemente aún no está aquí, jefe de la escuela esgrima Itoe, instructora oficial de la familia del shogun así como de las personas cercanas a él. En su conjunto los 3 libros se dirigen a la clase samurái y tienen la finalidad de unificar el espíritu del zen con el de la espada. Individualmente y en términos generales se podría decir que el fútbol y sin Yoro, que trata de la técnica de cómo el yo se relaciona con el ser durante la confrontación y de la forma en que un individuo puede convertirse en un todo unificado. Él está aquí, por otro lado, aborda los aspectos psicológicos de la relación entre yo y el otro. Y el tercer libro, Reiros, el claro sonido de las joyas, se centra en la naturaleza fundamental del ser humano, de cómo un espadachín, andamio o en realidad cualquier persona puede conocer la diferencia entre lo que es correcto y lo que es egoísmo puro, y comprende la cuestión básica de saber cuándo y cómo morir. Los 3 ensayos se dirigen al conocimiento individual de sí mismo, es decir, al arte de la vida. El misterioso registro de la sabiduría inamovible. 1. La flexión de permanecer en la ignorancia. Se dice que en la práctica del budismo hay 52 etapas, y de todas estas el espacio donde la mente se detiene en una sola cosa se llama el lugar de permanencia. Permanecer equivale a detenerse, y detenerse significa que la mente está suspendida por algún motivo que puede ser cualquiera. Para referirme a términos del arte marcial, al notar por primera vez la espada que se mueve con intenciones de golpearte, si piensas en el encuentro con ella tal y como está, tu mente se detendrá justo en esa posición, tus movimientos desaparecerán y serás cortado por tu oponente. Esto es lo que significa detenerse. Aunque veas la espada moviéndose peligrosamente hacia ti, si tu mente no está detenida por ella, si tienes el mismo ritmo de su avance, si no piensas en golpear a tu oponente y careces de razonamientos o prejuicios, si en el instante en que ves la espada balanceándose tu mente no está detenida en lo más mínimo y puedes moverte directamente para lograr arrebatarla, la espada que iba a cortarte será tuya, y por el contrario tú serás el primero en atacar a tu enemigo. En el C, esta acción se conoce como agarrar la lanza, y por el contrario atravesar al hombre que ha venido a atravesarte. La lanza es un arma. La esencia de esto es que la espada que arrancas a tu adversario se convierte en el objeto que lo atraviesa. Esto es lo que tú en tu estilo llamas no espada. Sin importar que sea por el golpe de tu enemigo, tu propia estocada, el hombre, la espada, la posición o el ritmo, tu mente se desvía de cualquier manera, sus acciones flaquearán y serás cortado irremediablemente. Si te colocas ante tu rival, tu mente será tomada por él. No debes colocarla dentro de ti, encerrar los pensamientos en el cuerpo. Es algo que solo se hace al principio de la formación, cuando eres un principiante. La mente no puede ser atrapada por la espada si te concentras en el ritmo de la contienda. Puedes perderte en ella si colocas tu mente en tu propia espada. Permanecerá hasta allí, tus pensamientos se detienen en cualquiera de estos lugares, te convertirás en una cáscara vacía. Pueden aplicarse al budismo estas situaciones del arte marcial. En el budismo, esta detención de la mente
Recibe el nombre de ilusión, se dice así la aflicción de permanecer en la ignorancia. 2. La sabiduría inamovible de todos los Budas. Aunque la sabiduría significa inmóvil, no quiere decir que sea una cosa insensible como la madera o la piedra. Se mueve al igual que la mente hacia adelante o hacia atrás, a la izquierda o a la derecha, en las 10 direcciones, ya sea los 8 puntos, y la mente que no se detiene en absoluto se llama sabiduría. Inmóvil puro mío empuña una espada en su mano derecha y sostiene una cuerda en la izquierda, muestra sus dientes y sus ojos brillan de ira, su figura se mantiene firme, dispuesta a derrotar a los espíritus malignos que interfieren en la ley budista. Esto no se oculta en ningún territorio del mundo. Su forma pertenece a la de un protector del budismo, mientras que su encarnación es la de la sabiduría inamovible. Y así es como se muestra a los seres vivos. Percibido de esta manera, el hombre ordinario se asusta y no tiene intenciones de convertirse en un enemigo del budismo. Quien está cerca de la iluminación comprende que el miedo manifiesta una sabiduría inamovible y despeja cualquier ilusión. Para el individuo que puede hacer evidente su conocimiento y es capaz de practicar físicamente este arma mental, no dejará proliferar espíritus malignos. Es este el propósito de la misión del Pudo Meo. Se dice que lo que se llama fútbol mío es la mente inmóvil y el cuerpo no oscilante. Inconmovible significa no estar detenido por nada, se llama inamovilidad a la acción de mirar algo y no paralizar la mente. Esto se debe a que cuando los pensamientos se detienen en una cosa se producen varios movimientos, ya que nuestro interior está repleto de prejuicios. Cuando los movimientos cesan, la mente que estaba detenida empieza a desplazarse, pero no lo hace en absoluto. Si 10 hombres vienen hacia ti con espadas cortantes y logras defenderte sin detener la mente en cada acción, pasando el siguiente enemigo sin problemas, no te hará falta una acción adecuada para todos. A pesar de que la mente actúe contra cada uno de los 10 hombres, si no se detiene ante ninguno y reacciona de forma consecutiva, será necesario poseer una acción adecuada. Pero por el contrario, si la mente se detiene ante cada hombre, a pesar de que logres evitar su espada golpeadora, cuando venga el siguiente la acción correcta habrá desaparecido. Considerando que Canon tiene 1000 brazos en su cuerpo, si la mente se detiene en la extremidad que sostiene un arco, los otros 999 miembros serán inútiles. Esto es así debido a que la mente no se concentra en cada uno de los brazos útiles. En cuanto a Canon, para que tendría mis brazos unidos a un cuerpo, esta forma está hecha con la intención de señalar a los hombres que si su sabiduría inamovible se manifiesta, aunque un cuerpo tenga 1000 brazos cada uno, será de utilidad cuando se está frente a un árbol. Si se mira a una sola de sus hojas, no se verán todas las demás. Cuando el ojo no se fija en ninguna, se mire el árbol completo sin pensar en nada. Todas las hojas son visibles para la vista humana, pero si una sola hoja retiene nuestra concentración, será como si las demás no estuvieran allí. Quien ha comprendido esto podrá darse cuenta de que no es diferente del Canon con sus 1000 brazos y 1000 ojos. El hombre corriente se limita a creer que está bendecido por sus 1000 brazos y sus 1000 ojos. El hombre de sabiduría, a medias preguntándose cómo alguien puede tener 1000 ojos, lo califica de mentira y se entrega a la calumnia. Pero si ahora uno entiende un poco mejor, era una creencia respetuosa basada en el principio y no necesitará la simple fe del hombre común ni la calumnia del otro, y comprenderá que el budismo, con esta única cosa, manifiesta bien su principio. Todas las religiones proceden de esta manera. Visto que el sintoísmo es especialmente así, el hombre ordinario solo piensa en la superficie. El hombre que ataca al budismo es aún peor, y hay una gran variedad de religiones, pero esencialmente todas se dirigen hacia una misma conclusión. En todo caso, cuando uno practica la disciplina y pasa del territorio de los principiantes a la sabiduría inamovible, hace un retorno y vuelve a caer en el nivel del principio en lugar de permanencia. Hay una razón para ello. De nuevo podemos hablar con referencia al arte marcial. El principiante no sabe nada ni de la postura de su cuerpo ni de la colocación de la espada, y su mente no se detiene en ningún lugar dentro de él. Si un hombre golpea, simplemente responde al ataque sin pensar mientras estudia varias cosas y se le enseñan las diversas formas de adoptar una postura.
La manera de agarrar su espada y donde poner su mente, su concentración se detiene en muchos lugares. Ahora si quiere golpear a un oponente se siente extraordinariamente incómodo más tarde a medida que pasan los días y el tiempo se acumula de acuerdo con su práctica de las posturas de su cuerpo. Ni las formas de agarrar la espada pesan en su cabeza. Su mente simplemente se vuelve como el principio cuando no sabía nada y aún no se le había enseñado alguna cosa en absoluto. En esto se ve el sentido de que el principio es el mismo que el final, como cuando se cuenta de 1 a 10 y el primer y el último número se vuelven adyacentes en el campo musical. Por ejemplo, cuando el tono inicial más bajo se pasa el tono final más alto, el más bajo y el más alto se vuelven contiguos. Decimos que lo más alto y lo más bajo llegan a parecerse. El budismo, cuando se llega a sus profundidades, se asemeja al hombre que no sabe nada del Buda ni de las leyes budistas. No tiene ni adornos ni nada que pueda llamar la atención de los hombres. La ignorancia y las aflicciones del principio, el lugar de permanencia y la sabiduría inamovibles que vienen después se convierten en uno. La función de intelecto desaparece y se termina en un estado de no mente, sin pensamiento. Si se llega al punto más profundo, los brazos, las piernas y el cuerpo recuerdan lo que hay que hacer, pero la mente no participa en este acto. El sacerdote budista Bukoku escribió: aunque no hace guardia mentalmente en los pequeños campos de montaña, el espantapájaros no es en vano. Todo es así. Para elaborar un espantapájaros que esté en los campos de la montaña se modela una figura humana y se coloca en las manos un arco y una flecha. Los pájaros y bestias al verlo huyen sin importar que esta figura no tenga mente. Si los ciervos se asustan y escapan, no ha sido creada en vano, ya que cumple su función. Este es un ejemplo del comportamiento de las personas que han alcanzado las profundidades de cualquier camino. Mientras que las manos, los pies y el cuerpo se mueven, la mente no se detiene en ningún lugar y no se sabe dónde está. Manteniéndose en un estado de no pensamiento, no mente, uno ha llegado al nivel de espantapájaros de los campos de la montaña del hombre común que no ha encontrado su camino. Podemos decir que desde el principio no ha tenido sabiduría y ésta nunca surgirá sin importar las circunstancias. La sabiduría más elevada de todas, que se encuentra en el lugar más remoto, no saldrá en absoluto. Por último, el sabelotodo de medio pelo deja que su sabiduría salga de su casa y esto es ridículo. El decoro de los sacerdotes de hoy en día puede ser considerado de esta manera: es una cuestión de vergüenza. Existe la formación en principio y en técnica. La formación en principio es, como ya he explicado anteriormente, cuando llegas no se percibe nada. Es como si hubieras descartado toda concentración. He hablado sobre esto minutos anteriores. Si no entrenas en la técnica y solo te llenas de principios, tu cuerpo y tus manos no funcionarán. El entrenamiento en la técnica, si se aplica al arte marcial, es el entrenamiento que al practicarse una y otra vez hace que las 5 posturas del cuerpo se conviertan en una. Aunque conozcas los principios, debe ser perfectamente libre en el uso de la técnica. Así empuños bien la espada que llevas contigo. Si no tienes claro los aspectos más profundos de cada principio, es probable que fracases. La técnica y los principios son como las ruedas de un carro. 3. El intervalo en el que no entra ni un pelo. Existe algo así como un intervalo en el que no se puede meter ni un pelo. Podemos hablar de esto en términos del arte marcial. Intervalo es cuando dos cosas se encuentran una encima de la otra y no se puede deslizar ni un pelo entre ellas. Cuando se aplaude y al mismo tiempo se suelta el grito, el espacio entre ambas acciones no permite que ingrese un pelo. No se trata de aplaudir, pensar en gritar y luego hacerlo, lo que daría lugar a un intervalo entre ambos. Se aplaude y justo en ese instante se suelta un sonido. Del mismo modo, si la mente se detiene entre la espada con la que un hombre va a golpearte, habrá un intervalo y tu propia acción se perderá. Pero si en el espacio que hay entre la espada que usa tu oponente y tu propia acción eres incapaz de introducir la amplitud de un cabello, el arma de tu oponente deberá convertirse en la tuya. Lo mismo ocurre en las discusiones. En el budismo aborrecemos esta pausa y que la mente se quede con una cosa u otra. A esto le llamamos aflicción por la detención. Es como una pelota que navega sobre una corriente veloz. Respetamos la
Mente que fluye así sin detenerse a un instante en ningún lugar. 4. La acción de la chispa y la piedra. Existe la acción de la chispa y la piedra, esto equivale a lo tratado. Anteriormente apenas se golpea la piedra aparece la luz como la llama aparece justo cuando golpeas la piedra no hay un intersticio, esto significa la ausencia del intervalo que detiene a la mente. Sería un error darle a este movimiento el significado de rapidez. En realidad resalte el hecho de que la mente no debe ser detenida por las cosas. Se dice incluso la velocidad no debe ser capaz de paralizar la mente. Cuando ésta se detenga será captada por el adversario. Por otro lado, si la mente contempla ser rápida y entra en acción con celeridad será capturada por su propia contemplación. Entre los poemas de Chayo se encuentra el siguiente. Se oye hablar de ti únicamente como un hombre que aborrece el mundo. Solo puedo esperar tu mente no se detenga por este alojamiento transitorio. Atribuye este poema a la cortesana de Gucci si se toma la última parte de este verso. Solo puedo esperar que tu mente no se detenga puede considerarse como la esencia misma de las artes marciales. Es primordial que la mente no se detenga en el Zen. Si se pregunta qué es el Buda se debe levantar el puño cerrado. Si se pregunta cuál es el significado último de la ley budista antes de que las palabras mueran uno debe responder una sola rama del ciruelo en flor. El ciprés del jardín. No se trata de seleccionar una respuesta buena o mala, respetamos la mente que no se detiene ya. Que ésta no lo hará ni por el color ni por el olor, aunque la forma de esta mente inmóvil sea venerada como un dios, respetada como un Buda y llamada la mente del ser o el significado último. Si uno piensa las cosas y después habla, aunque pronuncia palabras doradas y versos misteriosos, será simplemente la aflicción del lugar de permanencia. No se puede decir que la acción de la piedra y la chispa tienen la velocidad de un rayo. Se conoce como sabiduría inamovible. Cuando alguien es llamado e inmediatamente responde sí. Dudar sobre el porqué y para qué de la petición es la aflicción del lugar de permanencia. La flexión del lugar de permanencia y el hombre común están relacionados con la mente que se detiene o es movida por algo y enviada a la confusión. Ser llamado, responder sin intervalo es la sabiduría de todos los Budas. El Buda y todos los seres sensibles no son dos. Una mente así se llama Dios o Buda, aunque existen muchas vías como la de los dioses de la poesía o de Confucio. Todas comparten la claridad de una mente única. Al explicar el significado de la mente con palabras decimos cosas como todas las personas poseen esta mente o los acontecimientos buenos y malos de la mañana y de la noche son de acuerdo con el karma. El hecho de que uno abandone su casa o lleve su país a la ruina es un reflejo de su carácter, porque tanto el bien como el mal dependen de la mente de uno. Si la gente ha de saber cómo es esta mente, solo se confundirá con ella si no hay una persona verdaderamente iluminada que se lo muestre en este mundo. Seguramente hay personas que no conocen la mente, pero también queda claro que hay quienes sí la entienden, por muy raro que parezca. Aunque ocasionalmente hay personas que logran entenderla, no suele ocurrir que actúen en consecuencia. Entonces, aunque expliquen bien la mente, es poco probable que la comprendan profundamente. Se puede explicar el agua, pero sin mojarse la boca. Uno puede exponer completamente la naturaleza del fuego, pero los labios no se calentarán. Sin tocar el agua a fuego real uno no sabrá estas cosas, ni siquiera la explicación de un audiolibro para que se entienda la comida puede definirse de forma concisa, pero eso no aliviará el hambre. No es probable que una persona logre entender la explicación de otra. En este mundo hay budistas y confusionistas que explican la mente, pero sus acciones no se parecen a sus explicaciones. El entendimiento de estas personas no está verdaderamente iluminado y si sus mentes no pasan por esto no tendrán ninguna comprensión. Muchos de los que estudian no entienden la mente, pero no es una cuestión de números. No hay ninguno con un buen estado de ánimo. Debemos entender que la iluminación de la mente depende de la profundidad de sus esfuerzos. 5. ¿Dónde se pone la mente? Nosotros decimos lo siguiente: si uno coloca su mente en la acción del cuerpo del enemigo, ésta será tomada por los movimientos del oponente. Si su mente se detiene en la espada de su contrincante, será tomada por esa.
Misma arma si pone los pensamientos en la intención de golpear lo que tiene su oponente. Su mente será tomada por estas malas intenciones si se concentra en su propia espada. Esta será la que atrape a su mente si se preocupe en sus intenciones de no ser golpeado. Su mente será detenida por estos pensamientos si se coloca en la postura del otro. Su mente se detendrá allí. Todo esto significa que no hay un lugar para poner la mente. Cierta persona dijo: no importa dónde ponga mis pensamientos, mis intenciones se mantienen en el lugar donde dirija mi concentración y me pierdo ante mi oponente. Por eso coloco mi mente justo debajo de mi ombligo y no la dejo vagar. Por eso mismo soy capaz de cambiar según las acciones de mi enemigo. Esto es razonable, pero desde el punto de vista más elevado del budismo, poner la mente justo debajo del ombligo y no permitirle vagar pertenece a un nivel bajo de comprensión, no a uno alto. Está en el nivel de la disciplina y del entrenamiento, está en el nivel de la seriedad. Venció decía: busca la mente perdida. Tampoco es el nivel más alto, tiene el sentido de la seriedad en cuanto a la mente perdida. He escrito sobre esto anteriormente. Si consideras poner tu mente debajo de tu ombligo y no dejarla vagar, será tomada por la mente que piensa en este plan. No tendrás capacidad de avanzar y tampoco usarás de libertad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: si poner mi mente debajo del ombligo no sirve de nada, ya que me deja incapacitado y sin libertad, ¿en qué parte de mi cuerpo entonces debo poner mi mente? La respuesta es la siguiente: si la pones en tu mano derecha, será tomada por esta extremidad y tu cuerpo perderá la función de la mente. Si se coloca en él ojo, será tomada por él y no tendrá tu capacidad mental. Si la mente está en tu pie derecho, este se lo dañará y no poseerá la función de la mente. No importa dónde ubique es tu pensamiento, si lo pones en un solo sitio, el resto del cuerpo carecerá de su función. Si esto es así, quedaría esta pregunta: ¿dónde debe poner uno su mente? La respuesta es: si no lo pones en ningún sitio, irá a todas las partes de tu cuerpo y se dispersará por toda su extensión. Así, cuando entra en tu mano, realizará la función de la mano, y cuando entre en tu pie, realizará la función del pie, y cuando entra en tu ojo, realizará la función del ojo. Si uno se decide por un lugar y establece la mente allí, será tomada por el sitio elegido y perderá su función. Si piensas, será atrapado por tus pensamientos. Como esto sucede así, es recomendable dejar a un lado los pensamientos y la discriminación, apartar la mente de todo el cuerpo, no detenerla aquí y allá, y cuando finalmente visite estos lugares realizará la función y actuará sin error. Fijar la mente en un solo lugar se conoce como caer en la unilateralidad. La unilateralidad es la predisposición a un sitio. La corrección consiste en moverse a cualquier parte. La mente correcta se muestra extendiéndola por todo el cuerpo, no está limitada en un solo lugar. Cuando la mente prefiere un lugar y evita otro, se denomina mente unilateral. La unilateralidad es despreciable, estar detenido por cualquier cosa sin importar lo que sea, caer en la unilateralidad y ser despreciado por los que viajan en él camino. Si una persona no tiene el siguiente pensamiento: ¿en dónde debo poner la mente?, entonces ésta se propagará por todo el cuerpo, desplazándose a cualquier lugar. Al no concentrarse en ningún sitio, no se puede utilizar la mente, dejando que vaya por doquier respondiendo a los movimientos del adversario. Si los pensamientos se trasladan por todo el cuerpo cuando se necesita utilizar la mano, uno debe usar la mente que está allí. Cuando el pie sea requerido, se debe utilizar la mente que está en ese lugar, pero si determinas una sola área en donde ponerla, cuando intentes sacarla, se quedará allí careciendo de una función. Si mantienes la mente como un gato amarrado sin permitirle moverse, limitándola en tu interior, ahí se quedará detenida, abandonándola dentro de tu cuerpo. No irá a ninguna parte. La disciplina es el esfuerzo por no detener la mente en un solo lugar. Esta acción es el objeto y la esencia. Si se pone en ningún lado, estará en todos, incluso al mover la mente fuera del cuerpo. Si se envía en una sola dirección, faltará en otras 9. Si la mente no se limita a un solo sitio, estará en 10 direcciones. La mente correcta y la mente confusa. La mente correcta es aquella que no permanece en un solo lugar, es la que se extiende por todo el cuerpo, y el ser la mente confusa, por otro lado, es la que se
Congestione en un solo lugar al pensar en algo cuando la mente correcta se detiene y asiente en un sitio se convierte en la mente confusa cuando la mente correcta se pierde, sus funciones desaparecen. Por esta razón es importante que no se desvíe al permanecer en un lugar. La mente correcta es como el agua por su lado. La mente confusa se asemeja al hielo incapaz de levantarse las manos o la cabeza con él. Cuando el hielo se derrite se convierte en agua y fluye por todas partes y puede lavar las manos, los pies o cualquier otra cosa. Si la mente se congela en una zona y se queda con una sola cosa, sería como el agua congelada sin poderse utilizar libremente, un hielo sin facultades para lavar el cuerpo. Cuando la mente se funde y se utiliza como el agua extendiéndose sin restricciones, puede ser enviada a donde uno quiera. Esta es la mente correcta. 7. La mente de la mente existente y la mente de la mente simplemente existente es la misma que la mente confusa y se conoce como la mente que existe. Piensa en una dirección y no considera el sujeto. Cuando hay objeto de pensamiento en su interior surgen la discriminación y los pensamientos, por eso es conocida como la mente existente. La mente es lo mismo que la mente correcta, no se congela ni se fija en un solo lugar, no discrimina ni piensa en exceso, sino que vaga por todo el cuerpo y se extiende por todo el ser. La no mente está ubicada en un sitio en particular, sin embargo es como la madera o la piedra, se llama no mente cuando no hay un lugar para detenerse. Cuando se paraliza es porque hay algo en la mente. Si no hay nada en los pensamientos, recibe el nombre de no aumente. También se le conoce como no mente sin pensamientos. Cuando la no mente ha sido bien desarrollada, no se frena en una cosa ni le falta ninguna, es como el agua que se desborda y existe en sí misma, aparece apropiadamente cuando se enfrenta a un momento de necesidad. La mente que se fija y se detiene en un lugar no funciona libremente. Del mismo modo, las ruedas de un carro giran porque están rígidas en su sitio. Si se apegarán a un solo lugar, los girar, y a la mente también es algo que no funciona así, se concentra en una sola situación. Si hay algún pensamiento dentro de la mente, aunque escuchen las palabras de otra persona, no podrás escucharla. En realidad esto no se da porque tu mente se ha detenido con tus propios pensamientos. Si tu concentración se dirige en la dirección de estos pensamientos, aunque escuches no escucharás y aunque mires no verás. Esto sucede porque tienes algo en tu mente. Lo que hay es el pensamiento. Si eres capaz de eliminar esta cosa que está ahí, tu mente se convertirá en no mente y funcionará cuando sea necesario, utilizando la forma adecuada, y la mente que piensa en remover lo que está dentro de ella estará ocupada en esta tarea. Si uno decide no pensar en ello, podrá deshacerse de estos pensamientos y conseguir la mente. Al abordar la mente de esta manera, posteriormente se llegará a esta condición sin problemas. Si uno trata de conseguirlo de repente, nunca lo conseguirá. Un viejo poema dice: pensar no voy a pensar. Esto es algo que está en los pensamientos de uno, simplemente no pienses sobre no pensar en absoluto. 8. Tira la calabaza al agua, empuja hacia abajo y girada. Empujar una calabaza hacia abajo significa hacerlo con la mano. Cuando se arroja una calabaza al agua y se presiona hacia el fondo, repentinamente saltará hacia un costado sin importarla situación. Es una cosa que no se detendrá en un lugar. La mente del hombre que ha llegado no se detiene en una cosa ni siquiera por un momento. Es como empujar la calabaza en el agua. 9. Engendrar la mente sin lugar a dudas. En nuestra forma de escribir en chino-japonés se pronuncia o mucho yo, dijo Gasling. Independientemente de lo que una persona haga, cuando engendra una mente que piensa en hacer algo, ésta se detendrá en ese objeto. Por lo tanto, uno debe concebir la mente sin un lugar en donde pueda fijarse. Si la mente no es engendrada, la mano no avanzará. Aquellos que cuando se mueven generan la mente que ordinariamente se detiene en ese movimiento, pero no lo hacen en absoluto en el curso de la acción, son llamados los hombres consumados de todos los caminos. La mente limitada surge de una mente detenida. Lo mismo ocurre con el ciclo de transmisión. Esta paralización se convierte en los lazos de la vida y la muerte. Uno observa las flores del cerezo o las hojas de otoño, y mientras se engendra la mente que las mira, es esencial no detenerse en ellas. El poema de Jane dice: la flor que entregaría su fragancia ante
Mi puerta de matorral lo hace a pesar de todo, yo sin embargo me siento y miro que tristeza este mundo. Esto significa que la flor desprende su fragancia con la no mente mientras yo la contemplo sin que mis pensamientos se alejen demasiado. Que lamentable que la mente me haya atravesado tanto, se convierte en un principio secreto no detener la mente en un lugar mientras se escucha y se observa. La palabra seriedad se desarrolla con el dicho un objetivo sin distracciones. La mente se establece en un lugar y no aparece en otros más adelante. Incluso si se desvíen a la espada para golpear, se considera esencial no permitir que la mente se mueve en dirección del golpe, especialmente en tales asuntos como recibir órdenes de tu señor. Uno debe cumplir la palabra seriedad conservándola en la mente. En el budismo también tenemos la mentalidad de la seriedad. Cuando la llamada campana de la reverencia suena 3 veces, juntamos las manos y hacemos una reverencia a esta actitud de respeto en la que se entona primero el nombre de Buda. Es sinónimo de tener un objetivo sin distracciones o una mente sin confusión. En el budismo la mentalidad de la seriedad no es el nivel más profundo. Sujetar la mente e impedir que se confunda es la disciplina del novato que está empezando a aprender. Esta práctica, cuando se aplica durante mucho tiempo, permite avanzar hacia el nivel de la libertad en el que uno puede dejar que la mente vaya en cualquier dirección. El nivel mencionado anteriormente de engendrar la mente sin lugar para morar es el más alto de todos. La palabra seriedad indica que la mente debe mantenerse bajo control y no enviarla a alguna parte, ya que al hacerlo ésta se confundiría. En este nivel hay un endurecimiento de la mente y no se permite ni un ápice de negligencia. Podemos compararlo como si un gorrión bebé fuera atrapado por un gato. Para evitar que se repita, siempre se amarra una cuerda alrededor del felino y no se le permite escapar. Si mi mente es tratada como un gato atado, no será libre y probablemente no podrá funcionar como corresponde. Si el animal está bien entrenado, se desata la cuerda y podrá ir a donde quiera. Entonces, aunque los dos estén juntos, el gato no agarrará al gorrión y actuar de esta forma corresponde el significado de la frase engendrar la mente sin lugar para que habite. Liberar mi mente, ignorarla como el gato, aunque vaya donde plazca, será usarla mente sin que se detenga en algún sitio. Si ponemos esto en términos del arte marcial, la mente no se detiene por la mano que blande la espada completamente ajeno al movimiento amenazante. Uno golpea y corta a su adversario, no fija su mente en el otro. El oponente es el vacío, yo soy el vacío, la extremidad que sostiene la espada. El arma misma es el vacío. Comprende esto, pero no dejes que tu mente sea tomada por el vacío. Cuando el sacerdote Zendekomakure Muga-ku fue capturado durante los disturbios en China y estuvo a punto de ser abatido. Cito Gata: con la velocidad de un relámpago corta la brisa de primavera y el soldado tiró su espada. Yuyo Mugaku quería decir que al blandir la espada en el tiempo extremadamente breve que tarda para que el rayo caiga, no hay mente ni pensamiento para el arma que ataca, no hay mente para el que va a ser golpeado, tampoco el atacante es el vacío, su espada también lo es. Yo que estoy a punto de ser golpeado soy el vacío. Si esto es así, el individuo que golpea no es un hombre en absoluto, la espada que golpea no es una espada, y para mí la persona que está a punto de ser cortada en un relámpago fulgurante se asemejará a atravesar la brisa que sopla en él. Cielo de primavera. Es la mente la que no se detiene en absoluto y no es probable que la espada reaccione al cortar a través del viento. Olvídate completamente de la mente y harás todas las cosas bien. Cuando bailas, la mano sostiene el abanico y el pie mantiene el ritmo. Al no olvidarte de todo y seguir concentrado en actuar bien con las manos y los pies y en bailar con precisión, no puede decirse que seas hábil cuando la mente se detiene en las manos y los pies. Ninguno de tus actos será singular si no descartas completamente la mente. Todo lo que hagas lo harás mal. 10. Buscar la mente perdida. Este título es un dicho de mención. Significa que uno debe buscar la mente perdida y devolverla a su lugar adecuado. Si un perro, un gato o un gallo se escapan con un destino incierto, uno lo busca y lo trae de vuelta. Del mismo modo, cuando la mente dueña del cuerpo se va por un camino perverso porque no la buscamos y la devolvemos a nosotros, esto
Es lo más razonable, pero también hay un dicho de Saucanes que dice es esencial. Perder la mente. La idea en general es que cuando la mente está atada se cansa. Y como el gato es incapaz de funcionar como debería si la mente no se detiene. Con las cosas no se manchará y podrá utilizarse bien, deja que se vaya por donde quiera. Dado que la mente se ensucia y se detiene, se nos advierte que no nos dejemos que esto ocurra y se nos motiva a buscarla y devolverla a nosotros mismos. Esta es la primera etapa del entrenamiento. Debemos ser como la flor de loto que no se mancha con el barro del que surge, aunque el hado exista, no debemos afligirnos por ello. Uno hace que su mente sea como el cristal bien pulido que no se mancha, aunque se mete en la tierra, la deja ir a donde quiera. El efecto de presionar a la mente es quitarle su libertad, ponerla bajo control. Es algo que se hace solo al principio. Si uno permanece así durante toda la vida, al final nunca alcanzará el nivel más alto, de hecho no se elevará por encima del más bajo. Cuando uno se entrena es bueno recordar el dicho de mención busca la mente perdida. Sin embargo, lo último está en la frase de Shou Kan Si. Es esencial perder la mente. Entre los dichos del sacerdote Chunfeng se encontraba el siguiente: tener una mente que se ha dejado ir. El significado de estas palabras es exactamente el mismo que el de Shao Kanse, quien dice que debemos desprendernos de nuestros pensamientos. De esta forma no está advirtiendo de que no debamos buscar la mente perdida ni atarla en un lugar sin fin. También dijo: no hagas ninguna provisión para la retirada. Esto significa tener una mente que no se altere, es decir, que un hombre debe tener en cuenta que aunque avance bien una o dos veces, no debe retroceder cuando esté cansado o en circunstancias inusuales. 11. Lanza una pelota a una corriente rápida y nunca se detendrá. Hay un refrán que dice: lanza cualquier pelota a una corriente rápida y nunca se detendrá. Esto significa que se arroja una pelota. El agua que fluye rápidamente está flotará por las olas y jamás se detendrá. 12. Romper el límite entre el antes y el después. Hay un dicho que dice cortar el borde entre el antes y el después, es decir, no hacerse de la mente que está en los momentos previos, permitiendo que los rastros del presente permanezcan. Ambos son malos. Uno debe cortar el intervalo entre el anterior y el presente. Su significado está en cortar el borde entre el antes y el después. Entre el ahora y el entonces no hay que detener la mente. 13. El agua abraza el cielo, el fuego limpia las nubes. Hoy no quemes los campos de Musashi. No tanto el cónyuge como yo nos ocultamos en las hierbas de la primavera. Alguien expresado el significado de este poema de esta manera: mientras las nubes blancas se juntan, las glorias de la mañana ya se desvanecen. Hay algo que he pensado personalmente sobre lo cual deseo aconsejar, y aunque sé que es solo mi cuestionable y humilde opinión, siento que es el momento adecuado y por ello escribiré lo que percibo. Como eres un maestro en las artes marciales sin igual en el pasado o presente, eres más destacado en rango, salario y reputación. Despierto o dormido, no debes olvidar nunca esta gran bendición, y para devolver este favor, así sea de día o de noche, solo tenga en mente cumplir con tu lealtad. La lealtad consiste en primer lugar en hacer que tu mente sea correcta, en disciplinar tu cuerpo, no dividir tus pensamientos respecto a tu Señor ni siquiera por un pelo, y no tener resentimientos ni culpar a los demás. No descuides tu trabajo diario en casa, sé fraternal, no dejes que ocurra nada incidente entre marido y mujer, sé correcto en la formalidad, no aprecias a las amantes, aléjate del camino de la sensualidad, austero como un padre y actúa de acuerdo con la vía. Al emplear a los subordinados no hagas distinciones motivado por sentimientos personales, emplea a los hombres que son buenos y uno de los a ti. Reflexiona tus propias deficiencias, dirige correctamente el gobierno de tu provincia y aleja los que no tienen bondad. De este modo los hombres valerosos avanzarán cada día y los que no lo son se verán naturalmente influenciados cuando vean que su Señor ama el bien. Y así dejarán el mal y se volverán ellos mismos hacia la virtud. De esta manera, tanto el Señor como el criado, el superior y el inferior, serán hombres buenos, y cuando el deseo personal se diluye y se abandone el orgullo, la riqueza de la provincia abundará, el pueblo estará bien gobernado, los hijos
Se mantendrán en comunión con sus padres y superiores y subalternos trabajarán juntos como manos y pies. La provincia se volverá pacífica por sí misma. Este es el principio de la lealtad. Un soldado absolutamente decidido sería tu predilección en cualquier situación que se presente, incluso si tuvieras el mando de cientos de miles de hombres. Cuando toda la mente del canon de los 1000 brazos es correcta, cada una de las extremidades será de utilidad del mismo modo. Si la mente de tu arte marcial es correcta, la función mental será libre. Incluso 1000 enemigos estarían a merced de tu única espada. ¿No es esto una gran lealtad? Otras personas no pueden distinguir si la mente es correcta o no cuando surge cualquier pensamiento. Tanto el bien como el mal están presentes si uno piensa en el fundamento del bien y del mal y hace el bien y se abstiene del mal. Su mente se volverá correcta por sí misma. Saber lo que es dañino pero no abstenerse de ello es una enfermedad de los propios deseos, ya sea por amor a la sensualidad o a la autocomplacencia. Se trata de que la mente desee algo, entonces incluso tratándose de un hombre bondadoso, sus buenas acciones no serían de utilidad si no suspende sus inclinaciones. Complacerse una vez con un hombre ignorante, aficionarse a él y darle una cita mientras no se utiliza el hombre bueno que hay, es lo mismo que no tener ningún hombre bueno. Aunque no empleara miles de hombres, es improbable que hubiera uno que se mantuviera a la altura de su señor en un momento de emergencia. En cuanto a los jóvenes ignorantes y malvados que una vez fueron tan atractivos al no ser sus corazones correctos desde el principio, en ningún caso serían capaces de pensar en sacrificarse al enfrentar una situación real. No he oído ni una sola vez, ni siquiera en el pasado, de hombres con mentes incorrectas que se mantuvieran en buena posición ante sus señores. La apariencia de que tal cosa puede suceder cuando su señoría elige aprendices es verdaderamente una amarga vergüenza. Esto es algo que nadie conoce a partir de alguna inclinación fuera de lo común, pero uno puede ser arrastrado por los malos hábitos y caer en la maldad aunque pienses que nadie conoce estas faltas. El ya que no hay nada tan claro como lo que se ve con poca claridad si son reconocidas en tu propia mente. Lo serán por el cielo, tierra, los dioses y el pueblo si tal es el caso. No está verdaderamente en peligro la protección de la provincia. Deberías reconocer esto como una gran deslealtad. Por ejemplo, por mucho que tú mismo prefieras lealtad a tu señor, si la gente de tu grupo no está en armonía y la población del Valle de Yaqui te da la espalda, todo lo que hagas será un fracaso. Se dice que en todas las cosas, si quieres saber los puntos buenos y malos de un hombre, debes conocer a los criados y subalternos que ama y emplea y los amigos con los que se relaciona íntimamente. Si el señor no es correcto, ninguno de sus sirvientes y amigos lo será. Si es así, será despreciado por todos y las provincias vecinas lo repudiarán, pero si el señor y sus criados son buenos, serán muy bien considerados por todos. Se dice también que un buen hombre es considerado como una joya por la provincia. Deberías experimentar esto personalmente. Cuando estés en un lugar donde la gente te reconozca, si evitas la injusticia de distancia, harás de la gente sin carácter y amarás a los sabios. El gobierno provincial será más correcto y tú serás el mejor de todos los leales. En lo que respecta al comportamiento deshonrable e hijo, es inconsecuente atacar las malas acciones de un niño si el propio padre es quien nombra incorrecto. Si primero corriges tu conducta y luego expresas sus opiniones, no solo él se corregirá naturalmente, sino que su hermano menor, el maestro en Aizen, aprenderá de su conducta y se volverá virtuoso. Así padre e hijo se transformarán en hombres buenos. Este sería un resultado feliz. Se dice que uno acepta a los hombres o los expulsa de acuerdo a su rectitud mental. En este momento, como eres un criado favorecido, es absolutamente impensable que se reciban sobornos a manos llenas los señores de la provincia o que se olvide la rectitud de la mente a causa de la avaricia. Creo sinceramente que es una enfermedad que disfrutes del rambo, te sientas orgulloso de tu propia habilidad en el no y te involucres en los señores de la provincia siendo gala de esta habilidad. No deberías reflexionar una y otra vez sobre el hecho que el emperador se recita como Sarga CV y que los daimyo principales primeros en cortesía son los que más a menudo se presentan ante él.
Shogun en la canción dice es la propia mente que lleva a la mente por el mal. Camino de la mente no seas descerebrado. 14. El claro sonido de las joyas. No existe nada más querido que la vida sin importar que un hombre sea rico o pobre. Si no vive una larga vida no cumplirá su verdadero propósito incluso. Si uno tuviera que invertir miles de riquezas y objetos de valor para hacerlo, la vida es algo que debe comprarse. Dice que la vida es de poca importancia comparada con la rectitud de la mente y si en realidad lo que más se valora es esta firmeza, nada es más valioso que la vida sin embargo, en el momento en que debemos desprendernos de esta apreciada existencia y apoyarnos en la rectitud de la mente, no hay nada más valorado que esta integridad. Mirando atentamente el mundo podemos ver que hay muchas personas que no la asumen con suficiente seriedad, pero ¿supone usted que una persona entre 1000 moriría por una mente correcta? Parece que entre la clase humilde de los siervos, al contrario de lo que cabría esperar, hay muchos que sí lo harían. Sin embargo, sería difícil que las personas que se consideran sabias realizarán lo mismo. Me decía estas cosas a medias mientras pensaba un largo día de primavera, cuando un hombre se acercó y dijo algo así: aunque la riqueza reemplace verdaderamente nuestros corazones, tener vida es la mayor fortuna de todas. Por eso, a la hora de la verdad, un hombre tirará sus bienes para mantener su vida intacta, pero cuando piensas que un hombre no dudaría en desprenderse de la vida que tanto valora por el bien de la rectitud de mente, el valor de la rectitud mental es mayor que la vida misma, el deseo, la vida y la rectitud de espíritu. Entre estos tres, ¿no es este el último lo que más valora él? Hombre en ese momento respondía a algo parecido a esto: el deseo, la vida y la rectitud de espíritu. Se dice que la rectitud espiritual naturalmente es la más valorada entre estas tres, pero decir que todos los hombres sin excepción la valoran más dentro de ese grupo es un error. No hay ningún hombre que simplemente valore el deseo y la vida, pero que mantenga la rectitud de espíritus en sus pensamientos. Entonces otro hombre dijo: la riqueza es una joya de la vida. Si la existencia, la forma, es inútil, por lo que solo la vida es valiosa. Sin embargo, se dice que hay muchos que tiran sus días a la ligera por la rectitud de la mente. Pregunté: ¿hay alguien capaz de entregar su vida fácilmente para obtener el bien de la rectitud mental? Él respondió: hay muchas personas en este mundo que no soportan ser insultadas y que rápidamente, junto con sus enemigos del momento, malgastan su vida en una pelea. Esto es tener la rectitud de mente por delante, y tomar la vida a la ligera es morir por la rectitud mental más que por la riqueza o la vida. Apenas puede conocerse el número de quienes fueron abatidos en la batalla. Todos eran soldados que murieron por la rectitud de mente. Teniendo en cuenta esto, puede decirse que todos los hombres valoran la rectitud mental por encima del deseo y la vida. Yo dije: morir por culpa del enfado al ser insultado por alguien se parece a la rectitud de mente, pero no lo es en absoluto. Esto es olvidarse de uno mismo en la ira del momento. No es rectitud en lo más mínimo. Su nombre correcto es ira, y nada más antes de que una persona sea insultado ya se ha alejado de la rectitud mental, y por esta razón sufre el insulto. Si la rectitud de mente es correcta, cuando se asocia con otros no será insultado por ellos. Al ser insultado, uno debe darse cuenta de que ha perdido su propia rectitud mental antes de la ofensa. La rectitud mental es un estado de extrema importancia. Su sustancia no es otra que el principio celestial que le otorga vida a las cosas. Cuando el cuerpo humano lo adquiere se le llama naturaleza. Sus otros nombres son virtud, camino, corazón, propiedad y propiedad. Aunque el nombre cambie según la situación y aunque su función sea diferente, sustancialmente es una sola cosa. Cuando se escribe como corazón humano y la situación implica una relación natural, su función es la benevolencia. Cuando se escribe como rectitud mental y la situación implica la posición social y la integridad, su función es no cometer errores en la claridad del juicio. Incluso al morir, si uno no ha dado con el principio, no tiene rectitud de mente. Aunque algunos piensan que si una persona acaba de morir tenía esta cualidad, se considera que la rectitud en la sustancia desprovista de perversidad además constituye el núcleo de la mente humana al utilizar la firmeza de este núcleo mental como una cuerda de guía. Todo lo que se produzca mostrará rectitud. Despreciar este núcleo y morir por deseo
No es una muerte digna de la mente recta en cuanto a las personas que mueren por la rectitud de espíritu. Puede haber realmente una entre mil que lo haga a este respecto desde el momento en que uno ha entrado al servicio de un daño, la ropa que lleva a la espalda, la espada que carga, su calzado, su palanquín, su caballo y todo su material, todos sin excepción se deben al favor de su señor, la familia, la esposa, los hijos y sus propios criados, todos ellos y sus relaciones reciben la protección del amo. Teniendo estos favores bien grabados, un hombre se enfrentará a los enemigos de su señor en el campo de batalla y entregará su única vida, esto es morir por la rectitud de mente. Esto no es por el honor del propio hombre, tampoco para obtener fama, salario y un feudo. La sinceridad del núcleo de la mente consiste únicamente en recibir un favor y devolverlo. Hay una persona entre mil que moriría así. Si hubiera una persona entre todas esas, entonces habría 100 entre 100.000 y para cualquier eventualidad habría 100.000 nombres disponibles. En realidad sería difícil encontrar a 100 personas de buena voluntad independientemente de la época. Siempre que el país está desordenado podía haber de 5 a 7.000 cadáveres después de una batalla. Entre ellos había hombres que se enfrentaban al enemigo y se hacían de una reputación. Otros fueron abatidos por el enemigo sin que nadie se diera cuenta. Parece que todos estos guerreros murieron por su rectitud, pero muchos de ellos no lo hicieron. Muchos murieron por su nombre y su beneficio. El primer pensamiento es hacer algo por la fama. El segundo es pensar en establecer un nombre y más tarde en recibir tierras y ascender en el mundo. Hay personas que logran hazañas notables, atraen la fama y sobresalen. Otros mueren en combate. Hay entre los samuráis más viejos quienes se aseguran un nombre en la próxima batalla para ya en su vejez dejárselo a sus descendientes, o si no mueren tratarían de dejar tanto el nombre como el patrimonio. Todos ellos se toman la vida con ligereza, preocupados por el nombre y el beneficio. La suya es una muerte de sangre caliente nacida del deseo. No se trata de una mentalidad correcta. Aquellos que reciben una palabra amable de su Señor y dedican su vida a Él también mueren con rectitud, pero no hay nadie que valore la rectitud de mente, aunque sea lo que más se debería valorar. Así que aquellos que arrojan su vida por el deseo y que valoran su existencia exponiéndose a la vergüenza permanecen. A los que toman la rectitud a la ligereza sin importar que vivan o mueran. Chanjing y Chuchi murieron juntos por la rectitud de mente. Hoy y Susi eran hombres que pensaban profundamente en la firmeza mental y lamentaban que un sirviente matara a su propio rey. Al final fallecieron de hambre al pie del monte Songhang. Al buscar hombres como ellos descubrimos que no había muchos, ni siquiera en la antigüedad. Más aún en el mundo sin camino de hoy es probable que no haya ninguno que, valorando la rectitud de mente, deseche fácilmente el deseo como la vida. Por lo general las personas malgastan su vida por el deseo o la mantienen y se cubren de vergüenza. Ninguno sabe un poco sobre la rectitud mental. Todos los hombres aparentan conocer la rectitud, pero no piensan verdaderamente en ella. A causa de esta locura, cuando un hombre recibe algún disgusto es incapaz de soportarlo y escupe palabras abusivas. El objeto de estas injurias es mortificar y hacer desperdiciar una vida en represalias. Este tipo de hombre no solo carece de rectitud mental, sino que está repleto de deseo y pensar que puedo realizar una acción desagradable contra un hombre y evitar su ofensa verbal no es más que una manifestación de deseo. Ese tipo de pasión que se da cuando un hombre da a alguien una piedra y si la persona le da a oro a cambio se convierte en su amigo. Pero si el otro le da una piedra a cambio le corta la cabeza. Cuando un hombre alaba a otro en términos elogiosos es probable que esas palabras les sean devueltas también, pero cuando calumnia y recibe ofensas de vuelta decide cortarle la cabeza muriendo él mismo en ese acto. Esto es deseo, es lo contrario a la rectitud de mente y el colmo de la estupidez. Todos los samuráis tienen amos a quien servir y desperdiciar esa vida que debería entregarse por el propio señor. En una discusión es desconocer la diferencia entre el bien y el mal. Es sobre todo no conocer el significado de la rectitud de mente. Lo que se llama deseo no es simplemente apegarse a la riqueza o pensar únicamente en los caprichos de la plata y el oro. Cuando el
Ojo de los colores. Esto es deseo cuando el oído escucha los sonidos. Esto es deseo cuando la nariz huele fragancias. Esto es deseo cuando un solo pensamiento germina. Esto también es deseo y nuestro cuerpo ha sido fortalecido y producido por el deseo y está en la naturaleza de las cosas que todos los hombres tengan un claro sentido de él, aunque existe una naturaleza desprovista de deseo que está confinada dentro del cuerpo, siempre está oculta por la sangre caliente y su virtud es difícil de sembrar. Esta naturaleza no se protege fácilmente debido a que reacciona a las 10.000 cosas del mundo externo. Es atraído por los 6 deseos y se sumerge bajo ellos. Este cuerpo está compuesto por los 5 skandhas: forma, sentimiento, concepción, volición y conciencia. La forma es el cuerpo carnal, el sentimiento es la percepción del cuerpo carnal del bien y el mal, de lo correcto e incorrecto, de la pena y la alegría, del dolor y el placer. Concepción significa predilección, es odiar el mal, desear el bien, oír de la pena, esperar la alegría, evitar el dolor y desear el placer. La abolición significa operar el cuerpo sobre la base de la sensación y la percepción. Esto implica odiar el dolor y así obtener placer, u odiar el mal y así realizar cosas buenas para uno mismo. La conciencia discrimina el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el dolor y el placer, la alegría y tristeza del sentimiento, la concepción y volición anteriores. A través de la conciencia se sabe que el mal es pernicioso, que el bien es bueno, que el dolor es y que el placer es placer, porque la consciencia discrimina y forma perjuicios, aborrece lo feo y se adhiere a la belleza, y según sus conexiones el cuerpo se mueve. Debido a que el cuerpo carnal existe, está el escándalo de la sensación. Al existir el escándalo de los sentimientos, existe la escanda de la concepción. Porque existe la escanda de la concepción que hace que actúe el escándalo de la abolición. Debido a que el escándalo de la abolición despliega sus actos, el escándalo de la conciencia existe y gracias a este escándalo, el de la conciencia, discriminamos entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y lo feo y lo bello. Surgen pensamientos relativos a la aceptación y el rechazo, y tal como surge en estos pensamientos nace del cuerpo carnal. Esto es como el sol o la luna que se reflejan en los charcos de agua. El Buda explicaba que la manifestación de la forma en respuesta a la materia del mundo es como la luna en medio del agua. La forma, el sentimiento, la concepción, la abolición y la conciencia que regresa de vuelta a la forma si se condensan una y otra vez. El enlace de los 5 skandhas según el flujo de los 2 eslabones de la cadena de la existencia. Habiendo recibido el cuerpo, comienza con un solo pensamiento de nuestra conciencia. La conciencia es, por lo tanto, deseo. Este da lugar al cuerpo de los 5 skandhas como todo el organismo. Es algo endurecido por el deseo. Cuando se arranca un solo pelo de la cabeza, surgirán pensamientos de deseo si te tocan con la punta de un dedo. Pasará lo mismo incluso cuando te toca en la punta de una uña del pie. Surgen pensamientos de deseo. Todo el cuerpo está endurecido por él. En este cuerpo condensado por el deseo se oculta el núcleo de la mente recto y sin distracciones. Esta mente no está en el cuerpo de los 5 skandhas, no tiene color ni forma. Y no es deseo, es inquebrantablemente correcta. Absolutamente recta, pero se usa esta mente como línea de guía. Cualquier cosa que se haga será recta. Este objeto firme es la sustancia de la rectitud mental. La rectitud mental es el nombre que se añade temporalmente cuando ésta se manifiesta en el exterior. También se le llama corazón humano. La benevolencia es su función cuando indicamos su esencia. Decimos corazón humano, la benevolencia es una designación que le damos. Realmente corazón humano, rectitud, propiedad, sabiduría, las sustancias de la misma. Pero los nombres son diferentes. Estas cosas deben entenderse como el núcleo de la mente. Por eso se dice que la vía de confusión es la de la sinceridad y la simpatía. La sinceridad es lo mismo que el núcleo de la mente. La simpatía es igual a la mente semejante o la unidad. Si se logran el núcleo de la mente y la simpatía, ni uno de cada 10.000 asuntos podrá salir mal, aunque se digan todas estas cosas. Si un hombre no está iluminado, la explicación podrá durar durante 100 días y él escuchará durante todo este tiempo sin tener probabilidades de obtener la vía al hablar así seguramente.
Habrá quienes niegan lo que decimos. Lo mejor sería observar los pensamientos y acciones más íntimos de las personas que dan conferencias y escuchan los clásicos de Confusión. Lo mismo ocurre con los que enseñan y escuchan las escrituras budistas. Esto no es solo una crítica al confucianismo. Una persona puede ser tan elocuente como un arroyo, pero si su mente no ha sido iluminada y si no ha visto su verdadera naturaleza, no será alguien en quien se pueda confiar. Deberíamos ser capaces de distinguir esto rápidamente por el comportamiento de una persona. Cierta vez alguien expresó sus dudas diciendo: si incluso los actos de ver y oír son deseos, si incluso la elevación de un solo pensamiento es deseo, ¿cómo podremos alcanzar la rectitud de espíritu? La concentración de un solo pensamiento es como una roca o un árbol. Siendo así, uno no es capaz de actuar con rectitud de mente por el bien de su maestro. Si uno no actúa con un fuerte sentido de la voluntad, será difícil lograrlo. Conteste: esta es una duda justificada. Sin pensamientos en la mente uno no correrá ni a la derecha ni a la izquierda, no subirá ni bajará, sino que irá únicamente en línea recta. Cuando un solo pensamiento apenas surge, uno se dirige a la derecha o a la izquierda, subirá o bajará y finalmente llegará al lugar deseado. Por eso se llama deseo. Y la virtud de lo indudablemente correcto está oculta. Si este deseo no se pone en acción, no es probable que uno alcance el bien o el mal. Incluso si uno tiene la mente de rescatar a un hombre que ha caído en un abismo, si no posee manos no podrá hacerlo de nuevo. Si un hombre tiene la mente para empujar a alguien a un abismo, si no tiene manos tampoco podrá hacerlo. De este modo, sea el éxito o el fracaso, en cuanto hay manos que los provocan, la naturaleza de las cosas se aparta. Uno se apropia de la fuerza del deseo mientras tiene éxito o fracasa, y cuando considera que la mente correcta y firme de su línea de guía y por lo mismo actúa de acuerdo a ella, el éxito y el fracaso siguen siendo cuestiones de fuerza. Pero si uno no se desvía de esta línea recta, no puede llamarse deseo. Es rectitud de espíritu. La rectitud mental no es otra cosa que la virtud. Considera el núcleo de la mente como un vehículo con la fuerza de voluntad que se lleva en el empujarlo a un lugar donde pueda haber fracaso y fracasar, a empujar hacia donde pueda haber éxito y tendrá éxito. Pero tanto si hay éxito como si hay fracaso, si uno confía en la rectitud de este vehículo del núcleo de la mente, alcanzará la rectitud mental en cualquier situación. Nunca se logrará nada separándose del deseo y siendo como una roca o un árbol. No apartarse del deseo, sino realizar una rectitud de espíritu. Sin él, esta es la verdadera vía. Entre los dioses los hay famosos y desconocidos. Sumiyoshi está Matsashi mexicano e Ira no son los más célebres. Cuando hablamos de los dioses en forma general, nos referimos a aquellos cuyos nombres desconocemos. Al referirnos a adorar y venerar a los dioses, no hacemos distinciones entre Sumiyoshi de Matsashi Mejirano y Kitano. Exaltamos y reverenciamos a los dioses sin importar quiénes sean. Cuando se venera el dios de Kitano, se deja de lado al dios de Irán, o si se venera el dios de Ira, no se deja al lado. Aquí está: no al limitar un dios a un lugar, los demás dioses no se valoran. Se venderá exclusivamente a esta deidad, descartándose a los demás. Cuando hablamos de los dioses, no los limitamos a uno en un solo lugar. Esto no sería establecer la vía de los dioses. Esta se establece cuando adoramos a todos sin importar dónde estemos o a qué Dios nos enfrentemos. Debemos hablar de esto en relación con la vía del Señor y del retenedor. Señor significa emperador y criado hace referencia a sus súbditos. Señor y criado no son palabras que se utilicen para personas de rango inferior a estos, pero por el momento las emplearemos de esta manera. Entre los señores hay quienes son famosos y otros cuyos nombres son desconocidos. Entre los criados también es probable que haya algunos muy reconocidos y otros que no lo sean. Al hablar de un señor famoso, un hombre dirá algo como: nuestro señor es Matsui de Wa, o mi señor es Yamamoto Tojime. Al hablar de superiores desconocidos se dice simplemente el señor sin mencionar su nombre. A un súbdito la vía del señor debe establecerse si simplemente piensa en términos del señor, y para el superior si solo piensa en el súbdito la vía del súbdito deberá instaurarse. Hace tiempo se decía que un criado sabio no sirve a
Dos señores. Esto quiere decir que se pensaba que un súbdito nunca tendría dos amos. Como el mundo está en decadencia ahora, los criados se emplean bajo distintos señores y al final se reconocen en la imagen de asistentes vagabundos mientras proclaman sus propios méritos. Así son los tiempos actuales. Un señor diciendo que no está satisfecho con uno u otro hombre lo expulsará de su casa y lo avergonzará. Esto también pone en desorden el camino del señor y del súbdito, del amo y del siervo. Aunque un siervo atiende en distintas familias, debe recordar que solo tiene un señor. Esto significa que el señor será aún no desconocido, ya que si es así se establecerá la vía del señor incluso si sirve en una familia tras otra. Debe pensar en ese señor como el señor y en este amo como el amo. De este modo pensará en el señor con gran devoción y aunque la familia puede cambiar su mente, no lo hará así el señor. Será el único de principio a fin. Si un hombre piensa mi señor es Matsui de Hua, pero en realidad es un patán mientras está recibiendo un salario o una tierra y viviendo en este mundo, su mente no pensará totalmente en el señor. Cuando vuelva a emplearse a las órdenes del dios Yamamoto Tojime, la misma mente le acompañará. Así, sin importar a dónde se dirija, nunca entenderá el significado de la palabra señor y probablemente no prosperará. Es mejor no preguntar quién puede ser el superior, sino simplemente dirigir sus pensamientos hacia el señor y considerar la rectitud mental para con él sin necesidad de mencionar su nombre. Si se hace esto sirviendo a este señor con el pensamiento de no pisar nunca delante de él, ni siquiera deshonrar su sombra durante todo el tiempo que se reciba su apoyo, ya sea un mes, un año o incluso 10 años, aunque se sirve en muchos lugares, el superior solo será uno. El señor no debe entrometerse en el camino del súbdito. Así se produzca un cambio de sirvientes, el amor y la simpatía deben habitar en lo más profundo de su corazón. No se debe permitir hacer distinciones entre los recién llegados y los veteranos y debe actuar con todos utilizando una gran caridad. De este modo los sirvientes no tendrán nombre y el señor tampoco tendrá uno, y se establecerá la vía del señor y del súbdito, del maestro y del siervo. No debe haber distinciones entre el nuevo criado que acaba de empezar a trabajar y los veteranos que llevan 10 o 20 años de servicio. Todos los hombres deben ser tratados con amor y simpatía y cada uno debe ser considerado como mi servidor. Es probable que el salario y la tierra se distingan considerablemente, pero no debe haber diferencias al interior de la mente del corazón humano y el amor. Incluso si un criado acaba de empezar su empleo, el significado de pensar señor no será el del señor de hoy. No es este el camino del señor y del súbdito. Lipo dijo: el cielo y la tierra son la posada del caminante de las 10.000 cosas. El tiempo fugaz es el viajero de 100 generaciones. Esta vida flotante es como un sueño. ¿Cuánto durará nuestra felicidad? Los antiguos encendían lámparas y se divertían por la noche. Verdaderamente había una razón para ello. Al hablar de cosas no se refiere solo a aquellas sin sensibilidad. Se dice incluso que el hombre es una cosa. El espacio entre el cielo y la tierra es el hospedaje para el viaje de ida y de vuelta de los hombres y las cosas. Al final no hay nada permanente. El paso del tiempo es como el interminable andar del viajero y el paso gradual de la primavera, el verano, el otoño y el invierno no ha cambiado durante 100 generaciones. El cuerpo es como un sueño. Cuando lo vemos y despertamos no queda ni rastro. ¿Cuánto tiempo queda para la búsqueda? No en vano los antiguos pensaban de la noche al día, encendiendo las lámparas y divirtiéndose durante las horas de oscuridad. En este punto se puede caer en un error. Deben existir normas para la diversión y si las hay, el entretenimiento no soportará ningún mal. La persona sin normas se volverá loca. Sí. El que se divierte no cae en el error, no irá más allá de estos límites. Lo que entendemos por normas son márgenes fijos en general con respecto a todas las cosas como las articulaciones del bambú. La diversión en su mayor parte debe tener una frontera. No es bueno ir más allá de esta. La nobleza de la corte tienen sus propias diversiones. La clase samurái tiene las suyas y los sacerdotes también. Cada uno debe gozar de su propio entretenimiento. Podría decirse que participar en diversiones impropias es cerrar sus normas para la nobleza de la
Corte está la poesía china y japonesa y los instrumentos de viento y cuerda con. Ellos pasarán de la noche al día y no debería haber nada malo. Es razonable que la clase samurái y los sacerdotes también tengan sus propias diversiones. Estrictamente hablando, para los sacerdotes no debería haber diversiones, sin embargo se dice que en público no puede entrar ni una aguja, pero en privado pasan tanto el caballo como el carro. Esto significa que simpatizando con la mente del hombre y reconociendo que el mundo ha cambiado, deberíamos permitirles tener también sus propias diversiones. Mientras que se reúnan solos en la noche, se les debería permitir componer poesía china y japonesa. Incluso los versos enlazados pueden ser correctos. Por otro lado, no está de más que inclinen sus corazones hacia la luna y los cerezos en flor y, acompañados por de 14 o 15 años, vayan a un lugar donde se pueda ver la luna abajo de las flores con una buena jarra de sake en la mano, compartiendo algunas copas entre ellos. Tener una pequeña piedra de tinta y papel para escribir no sería en absoluto de mal gusto, pero ni siquiera estas sencillas diversiones se consideran correctas para un sacerdote con espíritu religioso. Con más razón los otros entretenimientos no refinados están descartados. No sería de extrañar que tanto la nobleza como los samuráis, al darse cuenta de que este mundo flotante no es más que un sueño, enciendan las lámparas y se entretengan durante toda la noche. Hay quienes dicen todo es un sueño, lo único que hay que hacer es jugar. Estas personas agitan sus mentes más allá del límite, se hundan en el placer y llegan a los extremos del lujo. Aunque citan las palabras de los hombres antiguos, están tan alejados de sus pensamientos como la nieve lo está del hollín. Cuando y pensión y conoció a Oto Kokuchi, el fundador del Kokokuchi en el pueblo de Ayuda en la provincia de Aki, le dijo: he compuesto un poema Kokokushi. Replicó: oigámoslo. Son y recitó: cuando cantó tanto Buda como el yo dejan de existir, solo existe la voz que dice amo a mi debutsu. Kokushi dijo: algo está mal en las últimas líneas, ¿no crees? Channing se recluyó entonces en tu mano y meditó durante 21 días. Cuando volvió a pasar por Yora dijo: así es como lo he escrito, cuando canto tanto Buda como el yo dejan de existir. Me da gusto. Kokushi asintió con entusiasmo y exclamó: ya está, ahí lo tienes. Esto fue escrito en las notas de Kokakubos, o deberíamos revisarlo una y otra vez. Hablaré ahora de las 10 cualidades esenciales. Estas son forma, naturaleza, encarnación, poder, función, causa latente, causa externa, efecto latente, efecto manifiesto. En separabilidad total de una y otra. Los 10 mundos son los del infierno, el hambre, la animalidad, la ira, la humanidad, el cielo y la enseñanza. Realización Bodhisattva y budeidad. Las 10 cualidades esenciales son así en general, desde los mundos del infierno, del hambre, de la animalidad, de la ira, de la humanidad y del cielo, hasta los mundos del aprendizaje, de la realización, de la bodhisattva y de la budeidad. Todos poseen las 10 cualidades esenciales. Por regla general, una cosa que nace no puede carecer de forma, por lo que se habla de la cualidad esencial de la forma, aunque ésta puede cambiar multitudinariamente. Como forma es la misma, cuando cambia lo hace incluso el sonido de su canto. Del ruiseñor entona el canto del ruiseñor, el cuco canta el suyo respectivamente. ¿Acaso cada uno de ellos, para expresar su propia forma, cambia hasta el canto que entona? Ciertamente los cucos de las montañas y los ruiseñores del valle recitan sus propias canciones, pero pueden entender que cambia el sonido si la forma lo hace. El canto tiene la facultad de refinar su contexto y el contexto de las palabras. Es algo que combinamos con la rectitud de la mente, así llegan a conocerse. Si algo tiene forma, también tendrá una naturaleza, aunque la naturaleza de Buda sea siempre la misma, la forma se acomoda a lo que la reciba y por tanto cambia. Todos los seres sensibles tienen la naturaleza de Buda, por lo que incluso si me pierdo en el infierno, los mundos del hambre y la animalidad son inmutables en. Esto se explica de esta manera incluso en los sutres: si se colocan varios espejos alrededor de un pedestal y una sola lámpara en el centro, la luz se reflejará en todos lados. La lámpara es una sola, pero se refleja en cada cristal. Esto es un ejemplo de cómo la naturaleza de Buda es una sola, pero es recibida por todos los seres sensibles de los 10
mundos incluso por los hambrientos y los animales. Esto se conoce como el ejemplo del espejo y la lámpara. En el Sutra de la guirnalda de flores la personificación significa la encarnación de la ley. En todas las 10.000 cosas hay encarnación y función. La forma nace en la encarnación luego después de haber dado vuelta completa. Desaparece la personificación en sí misma, nunca se agota. Digamos que la nieve y el hielo son la función y que el agua es la encarnación. Cuando el agua se endurece se convierte en hielo, pero después vuelve a fundirse y se convierte en el líquido original. Consideremos que el agua es una personificación. Este es un ejemplo de la manifestación de la encarnación. Cuando las 10.000 formas nacen de la encarnación de la ley y luego muere el hombre ordinario, es incapaz de ver más allá de la forma, no puede ver la corporeidad. Cuando algo se produce, dice que se ha manifestado desde la perspectiva de la iluminación. Decimos que se ha manifestado cuando ha vuelto a la corporeidad y ya no puede percibirse. La nieve en los picos, el hielo en las profundidades de la montaña se derrite y se eleva el sonido en las estribaciones, el agua de la primavera. Esto se ha escrito acerca de la encarnación. Si una cosa posee forma, naturaleza y encarnación, también debe tener poder. El poder es la fuerza necesaria para poder funcionar eficazmente, es lo que está detrás de la realización de todos los fenómenos. Lo que produce el efecto de todas las cosas es el poder, la constancia del eterno pino verde en medio de hojas exuberantes en la montaña de verano es especialmente conocida en las canciones. Esto sucede porque no cambia de color ni con las heladas ni lluvias de finales de otoño, permanece constante incluso durante la temporada más fría del año y por eso se canta acerca de él considerándolo como la cualidad esencial del poder. Porque existe el poder, la función otorga rendimiento a todas las cosas. Si uno continúa esforzándose aprendiendo un carácter chino hoy y otra mañana, debería ser capaz de lograr todo. El significado de la función debe entenderse a través del dicho: el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Dada la forma, la naturaleza, la encarnación, el poder y la función, no importa lo que se haga, puede hacerse a voluntad. Esto es la causa latente. Si algo no se realiza es en perjuicio propio y no hay nada que pueda hacerse sin la causa latente y la causa externa. Es probable que no se llegue al estado de la aguda edad del carácter chino de causa latente, por ejemplo. También se lee como depende de. Esto significa que dependiendo de una cosa se obtiene en otra. Se dice que plantar una semilla en la tierra en épocas de primavera es la causa latente y aunque no lo haya plantado firmemente, si no hay ayuda de la lluvia y el rocío, no crecerá. La ayuda de la lluvia y el rocío es la causa externa. Dependiendo del agua y el rocío, la planta crecerá. Frutos de otoño. Esto es el efecto latente cuando el corazón está lleno y no se pondrá a descansar. Mis esperanzas serán después de 1000 vainas de la vid de madreselva. Esto significa que el establecimiento de la madreselva es la causa latente de casarse. Además dice que la intermediación es la causa externa y al final la pareja se convierte en marido y mujer y prospera con los hijos. Es un ejemplo de efecto latente. Del mismo modo, si uno quiere convertirse en un Buda y no actúa primero de acuerdo con la causa latente, no alcanzará el estado de Buda. Hacer la causa latente una disciplina te permitirá obtener el efecto más adelante. La palabra efecto tiene el significado de fruto según la siembra de la causa latente. En primavera se obtiene el fruto en otoño. Esto es un ejemplo del estado de Buda. Causa externa se ve en las notas anteriores. El barco a vela seguramente ha pasado al cabo de Guade conducido como ésta por los vientos de la montaña de Moco. El barco es la causa latente, el viento es la causa externa. Llegar a la orilla es el efecto latente. Sin el barco no se puede llegar al otro lado y aunque el barco exista no se puede estar sin la causa externa del viento. Esto es conocido como la armonía de la causa latente y la causa externa. Los vientos de la montaña de Mutko deben ser considerados como la causa externa. Si uno desea convertirse en un Buda no puede prescindir de una disciplina de la causa latente porque los plantes puedo ver su maduración en las puntas de las ramas crecidas con las peras y Nikibai. Esto es el efecto latente. Obtener el estado de Buda es como plantar perales y luego verlos crecer.
En la bahía de Icé y en las ramas que crecen gruesas con peras que maduran con peras que no acaso no son fieles incluso en el sueño. Este es el poema original La bahía de Iu que está en ese efecto. Manifiesto espera y verás cuando tú que tratas a los demás tan cruelmente. Intentas amar seguramente sabrás lo que siento. Este poema de amor significa aunque me trates con tanta crueldad. Seguro que tú tampoco careces de amor, tal vez llegues a saber lo que es él. Amor, en ese momento tendrás tu recompensa, si haces el bien en esta vida serás recompensado con el bien en la siguiente, si haces el mal recibirás lo mismo así. Es el efecto manifiesto si la causa latente es buena, el efecto latente será bueno si por él contrario es mala, entonces el efecto será igual, es como un eco que responde a una voz o una sombra que acompaña a una forma que uno se disciplina con la causa latente en una vida y obtenga la recompensa en la siguiente es natural. Pero también hay ocasiones en las que una causa latente presente esté acompañada de un efecto manifiesto presente, una causa latente en el pasado, seguida de un efecto manifiesto presente, una causa latente en el presente seguida de un efecto manifiesto en el futuro, va de un mundo a otro apareciendo antes o después, y es algo que no se puede evitar. También existe la causa latente y el efecto simultáneo. Podemos hacer un ejemplo con la flor como causa latente y el fruto como efecto manifiesto. En un melón la flor y el fruto crecen al mismo tiempo. En la planta de arroz el fruto, el grano específicamente, crece y la flor brota en su copa. Se pueden tomar estas cosas como ejemplo, la inseparabilidad total desde la cualidad esencial de la forma hasta la cualidad esencial del efecto manifiesto. No hay alteración del principio al fin, se mueven de la raíz a la rama y se llaman los 10 puntos. El extremo significa ir a lo último, esto es por supuesto los 10 mundos. Todos los seres vivos, incluso los gusanos pequeños, poseen estas 10 cualidades esenciales, hasta lo inanimado no es diferente de esto. Tomemos como ejemplo los frutos de la castaña y el caqui, decir que estos no tienen ni dolor ni tristeza es juzgar desde el punto de vista de la humanidad. Se puede apreciar que están naturalmente dotados tanto de dolor como de tristeza. La apreciación del dolor en las hierbas y los árboles no se diferencia del semblante de sufrimiento de los seres humanos. Cuando se les riega y da cuidados crecen y parecen felices, cuando se cortan y caen el marchitamiento de sus hojas no se diferencia de la muerte de una persona. Los seres humanos no conocen sus sufrimientos y penas, y cuando las hierbas y los árboles observan la tristeza de las personas lo hacen con la misma mirada de los seres humanos y probablemente piensen que nosotros tampoco tenemos dolor ni tristeza, simplemente parece que no conocemos los asuntos de las hierbas y los árboles, ni ellos conocen los nuestros, y así está escrito en los libros de los confusionistas. Cuando hay cercas o muros de barro techados en el lado norte de las plantas que crecen, ellas se inclinan hacia el sur. Al apreciar esto nos queda claro que las plantas saben lo que les perjudica, a pesar de que no tengan ojos, durmiendo por la noche y abriéndose durante el día. El lirio es otro ejemplo que podríamos utilizar, sin embargo no solo le ocurre a los lirios sino a todas las hierbas y árboles que no carecen de esta naturaleza. Es porque no prestamos atención que andamos sin saber. Los que conocen completamente sobre las hierbas y los árboles son sabios, nosotros no entendemos estas cosas debido a nuestras mentes ordinarias y conformistas. Si algo es sensible o insensible se calcula de forma aproximada, probablemente nada de lo que existe carece de sensibilidad. No decimos que son insensibles porque no pertenecen a la especie de las cosas que si lo son. Se dice que cuando una gallina tiene frío vuela hacia los árboles, cuando un pato desea calentarse nada en el agua. No es esto parecido a pensar que porque a un pato nada en el agua cuando tiene frío no tiene sentido del frío, o porque una gallina vuela hacia los árboles cuando desea calor tampoco tiene sentido del frío. El agua es fría y se dice que está su naturaleza. El fuego es caliente y se considera que esta es su esencia. Desde el punto de vista del fuego, el agua no tiene naturaleza. Desde el punto de vista del agua, el fuego carece de naturaleza, aunque se pueda pensar así de hecho. Ambos tienen su propia naturaleza. No podemos decir que algo no la tenga. Si observamos al fenómeno de cerca, no se puede pensar que lo que esté entre él
cielo y la tierra sean realmente diferentes y vemos diferencias es debido a la estrechez de nuestra visión. Esto es como si el monte Fuji estuviera oculto por un árbol espeso con muchas ramas y hojas y yo no pudiese verlo. ¿Cómo puede el monte Fuji estar oculto por un solo árbol? Es simplemente por la estrechez de mi visión y porque el árbol se interpone lo que hace que el monte Fuji aparezca oculto. Seguimos pensando que el árbol oculta el monte Fuji sin embargo se debe a la estrechez de mi visión al no entender el principio de las cosas. La gente suele fingir que sabe y criticar a los que sí entienden y, aunque parezca que se ríen de los demás, en realidad se ríen de sí mismos al menos los que realmente entienden deben pensar así. Presta mucha atención al mundo de ahora. La tierra es una madre y el cielo un padre. Si alojamos la semilla de la castaña o del caqui en la tierra, el brote aparece y el fruto de la castaña o del caqui original saldrá sin cambios. De este modo es criado por un padre y una madre. Es decir, que se coloca se refiere a algo que extraído de otro lugar. También para el ser humano la tierra es la madre y el cielo el padre, y el fenómeno que se convierte en hijo es algo traído y alojado desde otro lugar. La meta-existencia consiste principalmente en el pensamiento de las cosas en esta vida presente. Por esta razón, a esta existencia presente también se le conoce como una existencia. Cuando esta existencia llega a su fin aparece lo que se llama meta-existencia. Luego la meta-existencia se altera y hay una realidad posterior o reencarnación. En cualquiera de ellas no hay absolutamente ningún cambio en la mente que está en este cuerpo presente, aunque hay un cuerpo incluso en la meta-existencia. Los ojos humanos no pueden verlo debido a su oscuridad. En cuanto a la mente-existencia de aquellos que estaban profundamente unidos a este mundo, hay casos de personas que los han visto. Debido a que es algo fuera de lo común, la gente duda de estos sucesos y culpa las transformaciones de zorros y perros mapaches o los explica como visiones ilusorias de los muertos. Ambas situaciones pueden darse también. Admitiendo esto, no debemos disponer de todos y cada uno de los casos como uno o el otro. Las cosas reales también existen en este mundo. Tales cosas no están solo en la boca de los hombres, también han sido dejadas por las plumas de aquellos que vivieron en el mundo de la vía y que fueron ellos mismos hombres de la vía cuando no estamos a la altura de la sabiduría de los hombres que escribieron estas cosas. Debemos comprender que tendremos dudas cuando vemos cosas en medio de un sueño, aunque no las percibamos con los ojos o los oídos que nos fueron dados al nacernos. Encontramos claramente con personas, decimos cosas, oímos, apreciamos colores, incluso tenemos relaciones sexuales, luchamos con aquello que nos preocupa a diario y justo cuando creemos que vamos a alcanzar nuestros deseos nos despertamos. Es el despertar cuando nos damos cuenta de que era un sueño. Mientras dormimos nunca pensamos esto es un sueño o esto no es real. Al dormir el cuerpo sigue vivo y atado y no puede ir a los lugares que le gustaría, pero con la fuerza de sus propios pensamientos es capaz de ver estos sitios atrayéndolos hacia uno mismo. Cuando uno muere de verdad y abandona su propio cuerpo, va a donde le plazca como un gato liberado de una cuerda, aunque los propios pensamientos son los mismos que los de un sueño. Ahora es como si pudiera ir libremente a donde desee en medio de una profunda oscuridad, o cuando las puertas y ventanas están cerradas uno ingresa en un estado de libertad debido a que no tiene forma. En este caso, aunque hay una forma, no existe corporalidad y es como ver el reflejo de una lámpara o la luna en el agua. No hay obstáculos al actuar este cuerpo como barrera. No se puede entrar en el santuario más íntimo, pero la mente puede entrar en contacto con lo que hay dentro, al igual que los pensamientos pueden atravesar la montaña de plata o el muro de hierro. Hay pocas probabilidades de que este misterio sea comprendido por el hombre común. El Buda y los patriarcas lo entendieron, pero la gente común no lo sabe en absoluto. Sin conocerlo tienen dudas y la necesidad se suma a la necedad. Hay muchas cosas que no conozco y por eso simplemente digo que no existen. Digamos que de 100 cosas conozco 6 o 7 cuando me hablan de
Las que quedan si digo que no existen entonces 90 cosas han desaparecido pero. Si reconozco 15 o algo por ahí entre las que no existían han surgido 5 o 6 más. Para los que conocen 20 o 30 el número de objetos inexistentes ha disminuido a solo 70 si uno conoce 60 cosas de 100 las 30 o 40 restantes pasan a ser como las que acabamos de mencionar y cuando uno conoce todas estas cosas y piensa que no hay nada más que no conozca es porque todavía no lo sabe si un hombre avanza haciendo todo con claridad debería ser capaz de percibir todas las cosas si hay algo que es conocido es probable que nadie diga lo contrario pero si alguien lo hace será porque él mismo ignora el asunto un hombre extremadamente tonto debería llegar a saber algo al final debido a su fe por otra parte no dice que un arte marcial a medias es la base de una gran lección entiendo que las 5 raíces no sobreviven en la meta existencia al mismo tiempo las 5 raíces de nuestra vida actual se transfieren al sexto sentido de la conciencia las 5 raíces no tienen forma pero siguen funcionando como el sexto sentido de la percepción es la consciencia carece de forma pero debido a que tienes las facultades de ver y oír en medio de un sueño mientras los ojos y oídos físicos no funcionan se produce una forma diferente y puede oír y ver se llama conciencia porque aunque su forma no existe su función si la forma no existe y es algo que no podemos conocer. Es mejor decir simplemente ver u oír debido a que estos sentidos son transferidos a la conciencia y han pasado a un segundo nivel la forma de las 5 raíces es descartada y sus funciones son llevadas por la conciencia. Aunque las 5 raíces no están presentes en la meta existencia la distinción de los 5 sentidos no es diferente del de la existencia actual uno es incapaz de ver esto desde él exterior pero la persona involucrada será igual que el mundo presente además. Aunque no se niegue la existencia del cuerpo es tan impreciso que es difícil de ver cuando un pájaro vuela por un cielo vacío se vuelve menos claro a medida que se aleja y llegamos a pensar que ha desaparecido aunque hayamos perdido de vista la forma no significa que ésta se haya desvanecido y deje de existir no la vemos porque se ha vuelto demasiado débil debido a que su forma es leve y no se identifica claramente no vemos a una persona en la mente existencia un individuo en ese estado. Puede vernos igual que cuando vivía pero la gente no lo sabe la forma de las personas que cometieron pecados graves y están en la meta existencia es aparente. La gente ve esto de manera natural y los llama fantasmas y cosas similares de nuevo esto no es algo inexistente si las personas estaban profundamente apegadas. En este mundo sus formas no serán débiles es como hervir un caldo para hacer una medicina si los ingredientes son débiles el caldo lo será también si son espesos el caldo ser espeso lo que se use para cocinarlo se distinguirá. Claramente un caldo muy fino será como el agua y de este modo la gente no sabrá que es un caldo sino que lo verá simplemente como agua en la meta existencia es muy evidente la forma de alguien que estaba profundamente apegada al mundo pero la persona con una forma débil se asemejará al aire y no podremos verla aún así él podrá vernos a nosotros porque tengo forma puedo ser visto como sus formas son débiles soy incapaz de apreciarlas y si esto se ejemplifica con el grano de cebada con un solo grano de cebada la raíz brota y aunque está dotado de las mismas funciones que la cebada original si el agua y la tierra no se unifican no podrá convertirse en cebada la conciencia humana y el mundo objeto se unen surgen diversos pensamientos y de estos aparecen al mismo tiempo muchos otros impulsado por estos razonamientos esta forma de cuerpo es recibida y producida no es algo extraño que repentinamente ha llovido del cielo las múltiples cosas aparecen cuando se comienza con el pensamiento de que algo no tiene principio cuando se busca cuidadosamente su origen siendo un único pensamiento sin principio se encuentra que no tiene ninguno al no tener uno en específico el nacimiento de la infinita variedad de cosas podría llamarse un misterio anales de la espada talla. Probablemente como artista marcial no lucho para ganar o perder no me preocupa.
La fuerza o la debilidad y no avanzó ni retrocedo un paso, el enemigo no me ve y yo no veo al enemigo ingresando en un lugar donde el cielo y la tierra aún no se han dividido, donde Yin y el Yang aún no han llegado. Obtengo rápida y necesariamente un efecto. Al decir probablemente indicó que no sé con certeza en su origen este carácter se leía con el significado de etapa, por ejemplo cuando se pone una tapa en una hilera de cajas, aunque no sepamos con seguridad lo que se ha puesto adentro. Si usamos la imaginación aceptaremos 6 o 7 veces de cada 10. En este caso tampoco lo sé con seguridad, pero deduzco tímidamente que debe ser así. En realidad esto es un escrito que utilizamos incluso sobre las cosas que si sabemos con certeza lo hacemos para ser humildes y no dar la apariencia de que hablamos con conocimiento de causa. Artista marcial es como el personaje indica no luchar por ganar o perder, por no preocuparse por la fuerza o debilidad. Significa no competir por la victoria ni preocuparse por la derrota y no entrometerse en las funciones de la fuerza o la debilidad. No avanzar ni retroceder un paso significa no dar un paso hacia adelante ni uno hacia atrás. La victoria se consigue sin moverse de donde uno está. El yo del enemigo no me ve se refiere a mi verdadero ser, no alude a mi yo percibido. La gente puede ver el yo percibido, es raro que discierne el verdadero ser, por eso digo el enemigo no me ve. No veo el enemigo como no tengo una visión personal de lo percibido. No veo tampoco el arte marcial del ser percibido del oponente. Aunque digan al oponente esto no significa que no lo pueda ver. Justo ante mis propios ojos es una cosa singular ser capaz de ver lo que uno sin percibir el otro. Pues bien, el verdadero ser es el que existía antes de la división del cielo y la tierra y antes de que nacieran el padre y la madre. Este ser es el que está en mi interior, en el de los pájaros y las bestias, de las hierbas y los árboles y de todos los fenómenos. Es exactamente lo que se llama la naturaleza de Buda. Este ser no tiene forma ni figura, no tiene nacimiento ni muerte, no es un yo que pueda ser visto con la ayuda de tu visión física actual. Solo el hombre que ha recibido la iluminación es capaz de apreciarlo. Se dice que quien lo ve ha observado su propia naturaleza y se ha convertido en un Buda. Hace mucho tiempo el honrado por el mundo se adentró en las montañas nevadas. Y tras pasar 6 años de sufrimiento se iluminó. Esta fue la iluminación del verdadero ser. El hombre ordinario no tiene la fortaleza de la fe y no conoce la persistencia de 3 o 5 años, pero los que estudian la vida son absolutamente diligentes. Durante 10, 20 y hasta 24 horas al día reúnen una gran fuerza de fe. Hablan con los que tienen sabiduría y hacen caso omiso de la adversidad y el sufrimiento. Como un padre que ha perdido un hijo no se aparta ni un ápice de su resolución establecida. Piensan profundamente haciéndose preguntas una y otra vez. Al final llegan al lugar donde incluso la doctrina budista y la ley budista se desvanecen y son capaces de ver naturalmente esto. La expresión siguiente: ingresando en un lugar donde el cielo y la tierra aún no se han dividido, donde Yin y Yang aún no han llegado. Obtengo rápida y necesariamente un efecto. Significa poner los ojos en el lugar que existía antes que el cielo se convirtiera en el cielo y la tierra en la tierra antes de que el Yin y el Yang llegaran a existir. Es no utilizar el pensamiento ni el razonamiento y mirar hacia adelante. De este modo el momento de obtener un gran efecto llegará con seguridad. Pues bien, el hombre determinado usa la espada pero no mata a otros. Utiliza la espada y da vida cuando es necesario matar. Lo hace cuando se requiere dar vida a la edad. Cuando mata lo realiza con profunda concentración. Cuando la vida lo cumple sin distraerse es capaz de ver el bien y el mal sin observar lo correcto o incorrecto, sin intentar discriminar. Termina haciéndolo bien. Pisar el agua es como pisar la tierra y pisar la tierra es como pisar el agua. Si es capaz de obtener esta libertad no se sentirá perplejo por nadie en el mundo. En todas las cosas estará más allá de los compañeros. El hombre determinado significa el hombre realizado en las artes marciales. Utiliza la espada pero no mata a los demás. Significa que aunque no utiliza la
Espada para atacar cuando otros se enfrentan a este principio se acobardan. Y se convierten en hombres muertos por su propia voluntad, no hay necesidad de matarlos, usar la espada y dar vida a los demás quiere decir que mientras se enfrenta a sus oponentes lo deja todo a los movimientos del otro hombre y es capaz de observarlo a su antojo cuando es necesario matar lo hace, cuando se requiere dar vida la da, cuando mata lo realiza con profunda concentración, cuando da vida lo cumple sin distraerse. Significa que tanto al dar vida como al tomarla lo hace con libertad en un estado total de ensimismamiento y el meditador se vuelve uno con el objeto de meditación, es capaz de ver el bien y el mal sin observar lo correcto o incorrecto, sin intentar discriminar termina haciéndolo bien. Esto significa que en lo que respecta a su arte marcial no lo mira para decir correcto o incorrecto, sino que es capaz de ver cuáles, no intenta juzgarlas cosas, pero es capaz de hacerlo bien. Si uno coloca un espejo se reflejará cualquier forma que esté frente a él, pudiendo apreciarse con normalidad como el espejo hace esto mecánicamente. Las diversas formas se reflejan claramente sin ninguna intención de distinguir esto de aquello. Al transformar toda su mente en un espejo, el hombre que emplea las artes marciales no tendrá ninguna intención de discriminar lo correcto de lo incorrecto, pero según el brillo del espejo de sus pensamientos el juicio de lo bueno y lo malo se percibirá sin que él lo piense. Pisar el agua es igual que pisar la tierra, y pisar la tierra es igual que pisar el agua. El significado de esta frase no lo descubriría nadie que no esté ilustrado sobre el origen mismo de la humanidad. Si el tonto pisa la tierra como si pisar el agua, cuando camine por la tierra perderá el equilibrio. Si pisa el agua como si fuese tierra, cuando se encuentre sobre algo líquido pensará que realmente puede caminar allí. Con respecto a este asunto, el hombre que se olvida tanto de la tierra como del agua debe llegar a este principio por primera vez. Si es capaz de obtener esta libertad, no se sentirá perplejo ante nadie en el mundo. De acuerdo con esta frase, el artista marcial que es capaz de obtener la libertad no estará en un dilema sobre qué hacer, independientemente de con qué se enfrente en la vida. En todas las cosas estarán más allá de los compañeros. Esto significa que como él no se asemejará a nadie en el mundo, será como Shakyamuni, quien dijo: en el cielo arriba y la tierra abajo solo yo soy el honrado. ¿Quieres conseguirlo caminando, parado, sentado o acostado? Hablando, permaneciendo en silencio durante el té y el arroz, nunca descuides el esfuerzo. Debe fijar rápidamente la vista en la meta e investigar a fondo tanto al ir como al venir. Así debes mirar directamente a las cosas a medida que los meses se acumulan y los años pasan. Debería aparecer una luz que surge por sí sola en la oscuridad. Recibirá sabiduría sin necesidad de un maestro y generará una habilidad misteriosa sin intentarlo. En este momento esto no se aparta de lo ordinario, sino que lo trasciende. Por su nombre lo llamo talla. ¿Quieres obtener esto? La pregunta indica lo que he descrito anteriormente, por lo que se refiere a si usted está considerando conseguir el significado lo anterior. Caminar, detenerse, sentarse o acostarse, todas estas acciones reciben el nombre de las 4 dignidades. Todas las personas participan en ellas. Al hablar y a callar hace referencia al momento en el que hablamos de cosas y no pronunciamos una palabra. Durante el té y durante el arroz significa mientras se bebe té y se come arroz. Nunca debes descuidar el esfuerzo. Debes poner rápidamente el ojo en la meta e investigar a fondo tanto al ir como al venir. Así debes mirar directamente a las cosas. Esta frase alude a que nunca debes ser descuidado o negligente en tus esfuerzos. Además, tienes que regresar constantemente a ti mismo. Debes fijarte mirada en la meta e investigar profundamente estos fundamentos. Ves siempre diferente considerándolo que necesitas para estar bien y advirtiendo lo que te llevaría a estar mal mientras observas este principio en todas las cosas. A medida que se acumula en los meses y pasan los años, debe parecerte que una luz surge por sí sola en la oscuridad. Esto significa justo en este sentido debes continuar con sus esfuerzos incansablemente conforme avanzas junto al crecimiento de meses y años. La obtención que hagas por tu
Cuenta del principio misterioso será como encontrar de repente la luz de una linterna en una noche oscura. Recibirás la sabiduría sin un maestro significa que adquirirá esta sabiduría fundamental sin que te la haya transmitido o superior generarán una habilidad misteriosa sin intentarlo debido a que las obras del hombre común provienen de su consciencia. Son todas acciones del mundo de los fenómenos creados y están relacionadas con el sufrimiento de igual manera debido a que las acciones no creadas se generan a partir de esta sabiduría, solo ellas son naturales y pacíficas en tal momento significa precisamente lo mismo indique el instante en que se recibe la sabiduría sin necesidad de un maestro y se genera una habilidad misteriosa sin intentarlo. Esto no se aparta de lo ordinario, sin embargo lo trasciende. Significa que esta misteriosa habilidad sin creador no se genera de lo inusual. Dado que solo las acciones del carácter cotidiano se convierten en lo creado. Este principio nunca se aparta ni se separa de lo ordinario, lo que no significa que las acciones ordinarias en el mundo de los fenómenos creados del hombre común sean totalmente diferentes. Por eso se dice que esto no se aparta de lo ordinario pero lo trasciende. Por su nombre la llamo Talla. Talla es el nombre de una antigua espada china que no tiene comparación en el mundo. Esta famosa arma adornada con joyas puede cortar libremente cualquier cosa desde el metal rígido y el acero templado hasta las gemas y piedras densas y endurecidas bajo el cielo. No hay nada que pueda pararla. La persona que tenga esta misteriosa habilidad no creada no se dejará intimidar por el comandante de enormes ejércitos o una multitudinaria fuerza enemiga. Es lo mismo que decir que no hay nada que pueda impedir la hoja de esta famosa espada. Por eso llamo a la fuerza de esta misteriosa habilidad la espada está allá. Todos los hombres están equipados con la afilada espada está allá y en cada uno es perfectamente completa. Aquellos que tienen esto claro son temidos incluso por los maras, pero aquellos que no logran comprenderlo son engañados hasta por los herejes. Por un lado, cuando dos individuos con la misma destreza se enfrentan no hay conclusión del encuentro. Es como la flor que sostiene Sakyamuni y la sutil sonrisa de Cayapa. Por otro lado, levantar a uno y comprender a los otros tres o distinguir las sutiles diferencias de importancia a simple vista son ejemplos de ausencia ordinaria. Si alguien domina esto te cortará rápidamente en tres pedazos incluso antes de que uno se haya levantado y los otros tres se entiendan entre sí. Cuanto más puede ocurrir si te encuentras con él cara a cara. Todos los hombres están armados con la afilada espada Talla y cada uno la tiene completamente perfecta, lo cual significa que la reconocida arma que nadie en la tierra puede parar no se entrega solo. Algunos hombres sin excepción están equipados con ella. No es inadecuada para nadie y está íntegramente entera. Esto es un asunto de la mente. No nació con tu nacimiento y no morirá con tu muerte. Siendo esto cierto, se dice que es tu rostro original. El cielo no es capaz de cubrirlo, la tierra no puede sostenerla, el fuego no logra quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni siquiera el viento puede penetrarlo. No hay nada en la tierra que pueda detenerlo. Los que comprenden esto bien son temidos incluso por los maras, pero quienes no pueden entenderlo son engañados hasta por los herejes. Para la persona que es claramente iluminada respecto a su rostro original, no hay nada en el universo que oscurezca o limite su visión. Por lo tanto, no existe ningún medio para poner en práctica el poder sobrenatural de los maras. Como tal persona ve hasta el fondo de sus propias intenciones. Los maras le temen y evitan, dudan en acercarse. Por el contrario, la persona que está oscura y perdida en lo que respecta a su rostro original acumula cualquier cantidad de pensamientos confusos y engañosos que luego se impregnarán. Los herejes son capaces de engañar y estafar a una persona así. Cuando dos individuos con la misma capacidad se enfrentan no hay conclusión del encuentro. El significado de esto es que si dos hombres que han ingresado en su rostro original se desafían y cada uno desenvainar la espada Talla para combatir, sería imposible llevar el asunto a una conclusión. Si uno se preguntara sobre esto, podría compararse con el encuentro de Sakyamuni y Kasyapa.
Yamuni sosteniendo la flor y la sutil sonrisa de Cayapa en la reunión del Pico Britarakuta cuando Jack Yamuni estaba a punto de morir. Sostuvo un único loto rojo, se lo mostró a 80.000 monjes y todos ellos permanecieron en silencio, solo Chachapa sonrió. Sabiendo en ese momento que ya Chiapa había sido iluminado, Sakyamuni le confió la doctrina correcta que no depende de la palabra escrita y se transmite especialmente sin obstáculos, y colocó el sello de Buda sobre él desde ese. Entonces la doctrina correcta se transmitió en la India en 28 sucesiones. Hasta llegar a Bodhidharma en China se transmitió desde Bodhidharma en 6 generaciones hasta llegar al sexto patriarca, el maestro Zen. Está bien. Como este maestro Zen se encarnó en un bodhisattva conocido ahora como el budismo, la ley floreció en China extendiendo sus hojas y ramas, promulgando rápidamente las 5 casas y las 7 sectas para finalmente ser transmitida a los sacerdotes japoneses Die o Ida Ito a través del sacerdote Nishitsudan. De esta forma se ha trasladado así de maestro a discípulo hasta el presente día la doctrina de sostener la flor, la sonrisa sutil, es decir, de alcanzar y desentrañar mediante conjeturas. Hay que beber el aliento de todos los Budas mientras se traga la propia voz, aunque realmente no hay manera de expresar este principio si se exige su interpretación. Uno podría invocar el ejemplo de tomar agua de un recipiente y verterla en otro, de modo que las aguas se mezclan y ya no pueden distinguirse. Este es el momento en que los ojos de Jack Yamuni y Cayapa se encuentran y se convierten en uno. La relatividad no existe entre los artistas marciales de todas las disciplinas. Hay solo uno entre 1000 que ha captado el significado de sostener la flor, la sonrisa sutil. Sin embargo, si uno tuviera la más firme de las intenciones y quisiera realmente comprenderlo, tendría que disciplinarse. Durante otros 30 años equivocarse en esto no sería simplemente una cuestión de no dominar las artes marciales, centraría en el infierno como una flecha lanzada desde un arco. Es algo verdaderamente aterrador levantar uno y entender los otros 3. Significa que en cuanto se muestra una parte se entienden inmediatamente las otras 3. Distinguir sutiles diferencias de importancia a simple vista. Esto hace referencia a la función del ojo, a la medición que éste realiza. Las diferencias de importancia son extremadamente sutiles. El hombre que es capaz de medir con la vista cualquier peso de oro y plata sin equivocárselo más mínimo es una persona inteligente y hábil. Estos son ejemplos de inteligencia común. Lo que significa esta expresión es que tales personas habilidosas son ordinarias y pertenecen a la multitud, por lo tanto no hay nada especial en ellas. Si alguien ha dominado esto, te cortará rápidamente en 3 pedazos, incluso antes de que el uno haya sido levantado y los 3 comprendidos. Esto se refiere a la persona que ha sido iluminada con respecto a la causa de la aparición del Buda en el mundo. Es el quien te cortará rápidamente en 3 partes antes de que se plantee uno los 3 se comprendan o de que aparezca cualquier indicación. Por lo tanto, supongo que al encontrarse con alguien así no hay nada que se pueda hacer. Cuanto más puede ocurrir si te encuentras con él cara a cara, un hombre que ha adquirido tal celeridad y sutileza cuando se enfrenta con otro hombre frente a frente, atacará tan fácilmente que su oponente nunca descubrirá que le ha caído en la cabeza. Al final, un hombre así nunca expone la punta de su espada, ni siquiera el rayo. Puede seguirle el ritmo de su velocidad. Su brevedad es tal que se va incluso antes del rápido viento de la tormenta. Al no tener una táctica así, si uno al final se enreda o se confunde, dañará a su propia espada o herirá su propia mano y se quedará corto de destreza. Uno no adivina esto por impresiones o conocimiento. No se transmite mediante palabras o discursos, ni se aprende mediante ninguna doctrina. Esta es la ley de la transmisión especial más allá de la instrucción al final. Un hombre así nunca expone la punta de su espada. Significa que un maestro nunca desde el principio muestra intenciones de utilizar su arma, ni siquiera el rayo. Puede seguirle el ritmo de su velocidad. Su brevedad es tal que se va incluso
antes del rápido viento de la tormenta en cuanto a la velocidad de la técnica. Esto significa que incluso el rayo que desaparece justo cuando crees haberlo visto no puede atravesar los movimientos de este hombre en cuanto a su brevedad. Desaparece incluso más rápido que los finos granos de arena que son soplados antes de la tormenta, no teniendo la técnica. Si uno al final se enreda o se confunde, esto indica que sin tal habilidad uno termina adheriéndose a la elevación de su espada o a la aplicación de su muerte y dañar su propia espada o herir su propia mano y quedarse corto de destreza significa que se estropeará la punta de la espada, se cortará la mano y perdiendo la facultad de ser alguien habilidoso no se adivina esto por impresiones o conocimiento. Impresiones o conocimiento se refiere al saber y a la discriminación dentro del corazón humano. Adivina significa calcular y figurar las cosas, o a lo que alude de esto es que por mucho que intentes calcular o figurar por medio de impresiones o conocimiento no será útil, por lo tanto sepárate de la discriminación de calcular las cosas. No se transmite por medio de palabras o discursos, no se aprende por medio de ninguna doctrina. Para el verdadero artista marcial no hay manera de transmitirlo mediante palabras. Además, no es posible enseñar o aprender mediante la doctrina qué tipo de postulado o dónde golpear. Esta es la ley de la transmisión especial. Más allá de la instrucción no se puede transmitir con palabras sin importar el método que se utilice. No puede enseñarse, por lo tanto esto se llama la doctrina de una transmisión especial. Más allá de la instrucción, esta es una doctrina fuera de la enseñanza de un instructor, una doctrina que requiere particularmente la iluminación y la realización por uno mismo. No hay ninguna regla establecida para manifestar esta gran habilidad. Acción ordenada, acción contraria, ni siquiera el cielo lo determina. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esto? Los antiguos decían: cuando una casa no tiene un cuadro de un país es como si no tuviera fantasmas. Sí. Un hombre se ha templado y ha llegado a este principio controlada todo bajo el cielo con una sola espada. Los que estudian esto que no sean irreflexivos, no hay ninguna regla establecida para manifestar esta gran habilidad. Si la gran habilidad de la ley de esta transmisión especial se manifiesta ante ti, lo hará libremente, sin que exista una regla establecida, y sin embargo se llama la gran habilidad porque se extiende en las 10 direcciones y no falta en ningún lugar, ni siquiera en la punta de los pelos de un conejo. Una regla establecida es una ley o un reglamento. No existen leyes o reglamentos que sirvan para moldear las cosas en lo que respecta a la manifestación de esta gran destreza. Acción ordenada, acción contraria, ni siquiera el cielo determina esto. El hombre que manifiesta esta gran habilidad, ya sea que actúe de manera ordenada o contraria, es libre y sin obstáculos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esto? Indica enfrentarse a una persona y preguntarle en qué consiste algo. Realmente los antiguos decían: cuando una casa no tiene un cuadro de un país es como si no tuviera fantasmas. Esta es una respuesta a la pregunta anterior. El país que tiene el cuerpo de vaca, cabeza de hombre y es un animal como ningún otro, conocido como sueños y desgracias, y en China le hacen un dibujo para ponerlo en la entrada de la casa o para colgarlo en los pilares interiores. En resumen, poner una ilustración de Paiche evite el ingreso de la desgracia. La persona que no tuviera fantasmas en su casa desde el principio ni siquiera pensaría en hacer un cuadro de Paiche y colgarlo en algún lugar, es decir, quien ha adquirido el uso del ordenado y lo contrario, debido a que ni siquiera el cielo puede determinar lo que hay en su mente, trasciende completamente el dolor y el placer. No tiene desgracias en el cuerpo ni en el hogar, es por ello que su mente no anhelar a una imagen de Paiche y su propio mundo será una cosa de belleza. Sí. Un hombre se ha templado a sí mismo y ha llegado a este principio, controlará todo bajo el cielo con una sola espada. Esto significa que si uno se disciplina a sí mismo de este modo, templando exhaustivamente el metal puro 1000 veces, se vuelve instantáneamente libre, como el rápido desviado de un arma debería ser. Como el fundador de la dinastía Han, controlando todo bajo el cielo con una sola espada. Los que estudian esto que no sean irreflexivos
Aquellos que estudian el misterioso principio de esta espada no deben adoptar fácilmente emociones irracionales, sino que deben esforzarse por aumentar su propio brillo al continuar intensamente sus propios esfuerzos. No deben ser negligentes ni siquiera por un momento. Esto ha sido Una mente sin límites, audiolibro completo en español escrito por Taiwán Sojo, narrado por Geraldo Medina de la Biblia. Gracias por la atención. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de nuevos audiolibros. Deja tu like si te gustó.